Hola a todo el mundo. Muchas gracias por asistir. Bueno, muchas gracias a los asistentes aquí en el Zoom a la tertulia sobre convivencia entre ateos y creyentes. Y muchas gracias a los que nos estáis viendo en YouTube, a los que nos estáis escuchando después en el podcast. Suscribíos todo el mundo, por favor. Y bueno, vamos a empezar ya con el tema. Tenemos hoy un tema muy interesante, muy complicado. Realmente yo creo que es muy difícil una convivencia eh, profunda, amistosa, cordial, amorosa entre creyentes y ateos si se llegan a tocar los temas, digamos, donde hay más controversia, ¿no? No sé qué pensáis vosotros, pero a mí siempre este tema me llama muchísimo la atención porque es como un tabú, ¿no? Parece ser que, bueno, las típicas frases de, bueno, en la mesa no se habla de religión ni de política y así todo va bien. En el momento se empiezan a tocar, por la religión, las creencias son un gran tabú en la mayoría de las sociedades de toda Hispanoamérica, imagino. Y bueno, pues aquí estamos para intentar mejorar esto. Así que, pues nada, ¿quién quiere empezar a comentar qué pensáis? ¿Es posible la convivencia sin mantener el tabú de las creencias o es necesario mantener el tabú de las creencias para que las cosas no se, no se tuerzan en la convivencia? ¿Qué pensáis? Este, Tú me decías la vez pasada que hablara del caso de mi amigo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en mi caso sí ha sido un poco más tranquilo, como cuando, por ejemplo, sales del llamado closet del ateísmo y todo lo demás, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en Latinoamérica hay un pequeño problemita con el fanatismo. Entonces, sí es muy probable que si dices, mamá, papá, soy ateo, vas a tener una cierta confrontación. Por ejemplo, es curioso, mi madre es católica y mi padre es judío mesiánico. Entonces, sí, una mezcla bastante interesante. Pero, por ejemplo, con mi padre sí lo llevo bastante bien. Y con mi madre entre sus cosas, es bastante relajado. Pero sí, eh, siempre se preocupa por su hijo y todo lo demás y la salvación del alma de su pequeño retoño. Entonces es un poquito complicado por ahí, ¿verdad? Pero, en fin, llevamos la fiesta muy en paz y tratamos de no hablar con eso. Ella es feliz así, entonces yo soy feliz así, entonces eso al final es lo que nos importa, ¿verdad? O sea, todos, Eh, digamos, todos sabéis perfectamente cómo piensa el otro, Correcto. pero ese tema lo evitáis, ¿no? Hasta cierto punto, correcto. Hay cosas, por ejemplo, cuando sucede una situación, tratan de darle una explicación más allá. Entonces yo digo, no, lo siento, pero esto es así, no podéis ir por acá porque, por ejemplo, un familiar es diabético y quieren llevarlo de un sanador y yo, no, no. O Mm, sea, tenéis que llevarla, darle el tratamiento, estarla inyectando porque si no, se les va a morir. mm. Y yo no pienso cargar con esa culpa. Entonces son pequeñas situaciones por ahí, ¿verdad? Hombre, sí, sí. Sí, pero digamos, al menos con ella no es que no lo hable, porque de hecho es una de las personas con la que más lo hablo, pero sí ha sido más, últimamente ha sido más como desde el área del respeto, ¿verdad? Y la convivencia sana. Uh -huh. Entonces es un poco mejor llevado que con otras personas. El resto de mi familia es un poco más difícil de llegar por ahí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, con el resto de mi familia muy pocas veces tengo relación o contacto, ¿verdad? Y en el caso de mi amigo, que quería comentarles que creo que me quedan, déjame checar, sí, creo que me quedan como 15 minutos por ahí. Entonces, en el caso de mi amigo, tengo un amigo que él tiene una discapacidad, te contaba yo el otro día. Uh -huh. Él quedó en silla de ruedas, tiene dolor crónico y básicamente la mamá lo jode todos los días y le recalca y lo culpa, ya que gracias a su ateísmo, Diosito lo castiga, según le dice la mamá, Ostras. eh, y le dice que básicamente por culpa de su ateísmo Dios lo está castigando de esa manera, ¿verdad? Entonces son cosas que, bueno, no tiene ni pie ni cabeza y él no sabe cómo llegar y decirle, mamá, por favor, déjame tranquilo, suficiente tengo yo con esto para que lo esté hostigando todos los días. Entonces, él nos comentaba, traté de contactarme con él, pero es muy difícil. Eh,
pero es bastante, bastante jodido. Lo intenté decirle, aconsejarle, por ejemplo, hey, llámese al resto de su familia y dígales, bueno, familia, ustedes saben cómo vivo yo y de ocupo que me ayuden con mi madre, ¿verdad? En este aspecto, pero no he podido. Entonces, a veces sí es muy difícil, por ejemplo, acá en lo que es Costa Rica, es un país donde básicamente hay un candidato que hace básicamente propaganda a base de decir que sin Dios no se puede gobernar, entonces todos van a ir a votar por él y el panorama es bastante, bastante complicado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en mi caso, tengo amistades a las que estimo un montón, que son increíbles seres humanos y son creyentes, pero inclusive hablamos cosas de filosofía y todo lo demás, ¿verdad? Y cuando tocamos el tema, el religioso, cuando tocamos el tema de Dios, lo tocamos desde un punto filosófico, no como algo tangible y palpable, ¿verdad? Entonces, por ahí sí, sí lo llamamos bastante, bastante bien, ¿verdad? Pero sí es un poco complicado, como decía el caballero anterior, hay que saber elegir las batallas. Correcto, entonces, de momento, mi persona no ha tenido mayor problema en la convivencia, ¿verdad? Pero sí es un poco complicado llegar y empezar a tocar el tema, ¿verdad? Muchas gracias, Luis. Pura ¿Alguien vida. más se anima a compartir su Yo, Manel, yo experiencia? quiero platicar. Dale, dale. Que vayas dando turnos. Dale, sí, sí, Ale, dale. ¿Quién? Ale, Ale. Ale Alejandro. No de Ale, sino de Ale Alejandro. Bueno, yo pienso que la convivencia de la que hablamos, que es la pregunta es directa que estás haciendo, yo creo que sí es complicada con personas que son sumamente creyentes, porque en México pasa algo muy característico, muy particular, perdón, de nuestro país, es que la gente cree, pero no es tan fanática. De hecho, hay mucho creyente que no va a misa, que no se confiesa, que no sigue los sacramentos católicos. El tradicional. Entonces, el tradicional, hay mucha Claro. gente así. Como entonces, el judío tradicional que acá es considerado ateo. Claro. Ajá, entonces eso es interesante porque con esas personas, si tú hablas directamente de las creencias, un gran porcentaje terminan describiendo un Dios que se parece más a un Dios de Spinoza o a un Dios filosófico y no a un Dios como fundamental, de los ideas fundamentalistas. Y entonces esas personas parece finalmente que terminan hablando como un ateo. O sea, realmente le dices, a ver, ¿realmente tú crees? Bueno, es México, que la Virgen de Guadalupe o que la Virgen María o que esto existió, que la Virgen es virgen, o sea, ¿realmente crees que esto es posible? No. Pero entonces, ¿por qué lo crees? No, pues es que así me enseñaron desde chico. ¿Y por qué no lo dejas? No, pues es que, no, es que el problema es que si tú dejas la creencia, te sales del círculo y eso sí pasa. O sea, en el momento en el que tú te declaras ateo, estás fuera de un círculo. Y por eso se vuelve complicado, ¿no? Por eso se vuelve esta relación entre ya cuando tú te declaras ateo, ya se ve más distinta. Porque, por ejemplo, yo en mi familia todos son católicos, yo soy el único ateo, mis cuñados, todos son católicos, y entonces tenemos un chat, por ejemplo, y me mandan el evangelio, y me mandan la cita de no sé qué, entonces yo les mando una cita de Christopher Hitchens y me crucifican, cabrón. No, pero si tú estás mandándome a mí evangelio, yo me lo estoy tragando, cabrón. Claro. ¿Por qué chingado yo no puedo mandarte una cita de Richard Dawkins, de Sam Harris o de Christopher Hitchens? ¿Por qué yo no puedo hacer eso? O simplemente lo que yo estoy pensando. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no lo puedes leer tú y por qué yo sí lo puedo leer? Te digo, ¿por qué? Porque mi mente está abierta y la tuya está cerrada, güey. Y ese es el único, y por eso no se puede hablar, ¿no? Ahora, tengo mis amigos que son muy creyentes, con los que sí puedo hablar. No, obviamente no los voy a cambiar de opinión, no los voy a hacer cambiar de opinión, porque yo pienso que el ateísmo llega solo, no llegas porque alguien te cambia. Entonces, pero se da la plática. Entonces, sí hay estas personas, pero para mí ha sido muy complicado. No quiero generalizar que lo sea así en todos lados, pero para mí son contados mis amigos católicos que se prestan a tocar este tema de una manera pacífica. Sí. Y se vuelven unas pláticas muy buenas. Sí, yo veo que, claro, habría que distinguir entre un creyente que
realmente sigue la doctrina, o un creyente que dice, bueno, algo ha de haber, pero no, yo no creo ni en la Virgen María, ni en un infierno, ni en nada y tal. Pues, claro, esto no es un creyente, esto es, cada uno cree lo que quiere y esto es un poco muy difícil de definir, ¿no? Pero digamos, yo me refiero a una persona realmente creyente que le da importancia a su creencia en su vida, o sea, una persona creyente, y una persona atea que también le da importancia, no simplemente, o sea, una persona atea a la que le importa que el 80% de la humanidad crea una cosa que para nosotros no tenemos ninguna evidencia, que pensamos que no existe. Esto para mí, a mí me crea bastante conflicto pensar que la inmensa mayoría de la humanidad está equivocada en algo tan importante, sea porque creen en un Dios que no existe o porque sí, o porque, yo qué sé, es todo, me parece todo surrealista que haya tanto tabú en este tema, ¿no? Por eso yo os preguntaba por vuestra relación con las personas que son creyentes, pero que le dan una importancia a su creencia, a la que si le dices, oye, esto no existe, dice, ¡buah! Pues, ¿cómo puede ser? ¿No? ¿Alguien? Ahí sí pienso que es muy difícil, muy Sí, difícil. Ahí prácticamente imposible. Si los dos le dan importancia a la creencia y los dos quieren hablar de eso desde su punto de vista, pienso que yo me he tenido que retirar de las pláticas porque no vas a pelear tampoco. Entonces, sí es complicadísimo, complicadísimo. Sí, No me ha pasado, vaya, que se dé la plática. sí, sí, esto realmente es lo que yo pienso también, que si una persona es creyente y realmente lo es, o sea, si una persona es creyente, debe darle muchísima importancia. ¿Cómo vas a creer que hay un Dios y tu vida que sea igual que una persona que no lo cree? Esto para mí es ser poco serio y poco honesto. Si tú eres creyente, si tú crees que hay un Dios y que tienes una vida eterna y que puedes comunicarte con ese ser, pues hombre, habrá que comunicarse, ¿no? Y si tienes un amigo que dice que no existe, tendrás que sorprenderte como mínimo y decir, oye, ¿cómo puedes no creer esto si Dios existe, si está ahí? Búscalo, ¿no? O sea, este tipo de cosas que pasan a veces. Yo realmente pienso que es muy difícil. De hecho, yo no tengo un amigo creyente con el que hable de estos temas y, y no acabe la cosa diciendo, bueno, mira, vamos a dejarlo porque no hay nada que hacer. no, no, No sé. es jodidísimo. Yo a lo más que he llegado es que me amenacen con las llamas del infierno. Sí, sí, Básicamente, sí, sí. hasta ahí es donde he podido llegar, ¿verdad? Más Pero que nada porque cuando te empiezan a preguntar y cómo, cómo inició el universo y todo lo demás, ellos quieren remitirse y la plática llega a un punto en el que el eje central es que tiene todo que tener un sentido. Entonces ya por ahí no se puede avanzar, ¿verdad? Pero sí, sí. mi experiencia personal es hasta ahí donde he podido llegar en muchos casos, ¿verdad? Ujú, sí, sí. Eh, ¿Alguno de vosotros tenéis eh, convivencia directa con personas creyentes, creyentes de verdad? Vamos a para allá, para toda la tertulia, cuando llegamos a una persona creyente, va a ser una persona que realmente le da importancia, no una persona que cree que algo ha de ver, pero vive exactamente igual que un ateo, ¿no? Milagros, ¿tú querías Yo comentar algo? sí, Sí, dime. sí. Bueno, yo les puedo compartir que he vivido la convivencia de ambos lados, porque, bueno, hace un año y años atrás fui muy creyente, fui creyente verdadera, como dicen, y me acuerdo que antes cuando iba al colegio, a la escuela, tenía un compañero que era ateo. Y concuerdo mucho con esto que los religiosos son muy intolerantes, impacientes, porque recuerdo que cuando yo debatía con mi compañero, yo era la que, nada, se ponía impaciente y no soportaba ningún comentario de él, porque siempre chocábamos en opiniones, claramente. Em, y bueno, también concuerdo con eso que dijeron que el ateísmo va llegando solo. A mí me pasó eso, me fue llegando solo, más allá de cuestiones, sino como de un punto de vista más lógico, más real. Y hace un año, ya hace un año que soy atea y hoy me toca vivirlo desde el otro lado, porque hace meses, bueno, yo siempre estuve rodeada de amigos y amigas muy religiosos porque yo participaba de grupos religiosos católicos y hace unos meses me junté con una amiga a charlar que no veía hace mucho tiempo y claramente terminamos hablando sobre la religión porque era lo que compartíamos juntas. Y cuando comencé a compartirle cómo lo estaba viviendo hoy en día, ahí ahí en ese momento me tocó vivirlo desde el otro lado, porque ahora ella fue quien
se puso del lado como intolerante o como que no quería comprenderme o incluso sentía que charlaba conmigo con un tono así de lástima y de pena, porque ella creía que yo había perdido todo por haber dejado de lado al catolicismo. Y entonces fue una experiencia nueva, porque antes siempre lo vivía del otro lado, siempre era yo quien iba a refutar otras opiniones de ateos y decirles que no, que no creían porque nunca se habían dado la oportunidad y demás. Y hoy en día me tocó vivirlo del lado ateo y, y me sentí tranquila porque no me alteré como antes lo hacía, o sea, no quise cambiar la opinión de mi amiga porque sabía que no iba a poder, como tampoco podían antes cambiármela a mí. Ujú. Entonces yo creo que la convivencia con religiosos eh, varía mucho porque, por ejemplo, yo soy de Argentina y en Argentina hay muchos católicos tradicionales, como dijeron, como que no practican ni son sumamente creyentes, pero sí creen en la existencia de Dios. Y yo me he relacionado con muchas de esas personas y por ahí la convivencia con esas personas es un poco más viable, podríamos decir, porque no están dispuestos a pelear o a debatir hasta un punto en que se Ujú. vuelve algo incómodo. Pero con las personas que sí son creyentes y practicantes extremadamente, conozco personas que son fanáticas incluso, ahí sí es distinto porque uno empieza una conversación tranquilo, empieza de una manera en la que no quiere llegar a ningún choque, pero siempre la persona que cree va a llegar de todas formas, lo quiera o no, porque, o sea, como decimos, es tan cerrado el pensamiento que no va a haber una forma de abrirlo y más desde un punto de vista que está sumamente apartado de Dios. Sí, Entonces, esto hay una cita de Daniel Dennett que dice, no hay una forma amable de decirle a una persona que ha dedicado su vida a una locura. Y es que, en realidad, o sea, la diferencia es abismal, ¿no? La diferencia es infinita. La diferencia de la visión que una persona creyente tiene de la realidad, la visión que sí, tenemos nosotros. Nosotros creemos que vivimos 100 años, bueno, yo tengo pensado vivir 100 años, no sé vosotros, y, y los creyentes piensan que van a vivir eternamente, sí, piensan que son inmortales. Entonces, si tú le dices, no, tío, tú tienes tus 100 añitos con suerte y ya está, y no vas a, eso de la vida eterna, eso no existe. Claro, a partir de ahí, como dice Daniel Dennett, ¿no? ¿Cómo decirle a una persona, es que lo que crees me parece absurdo, extremadamente? Pues es muy sí, difícil que digas, pues nada, es que vivimos en mundos diferentes, o sea, vivimos en el mismo mundo, en la realidad, obviamente, pero la imagen que tenemos cada uno en toda nuestra cabeza de la realidad es tan diferente que yo, sinceramente, veo muy difícil una comprensión, una convivencia real, más allá de un pacto de no agresión y de dejar las creencias a un lado y vivir la vida real, todo lo que todo el mundo está de acuerdo en que es real y lo que no, pues ya está, ¿no? Que yo también pienso que esa debería ser la manera en que los creyentes, yo pediría a los creyentes que acepten que sus creencias solamente son reales para ellos. Porque si una persona cree en la astrología y dijera, no, mira, hoy vamos a quedarnos en casa porque es que Júpiter está alineado con Saturno y se puede formar aquí, sí, la de Dios es Cristo, entonces quedémonos en casa. Pues tú dirás, pero ¿qué me estás contando, no? Sin embargo, si una persona te dice, no, mira, tú no puedes tener una relación homosexual porque Dios no quiere que la tengas y porque esto es un pecado y ahí parece que tenemos que callar o algo. No sé, es todo muy complicado, la verdad. Uf. Manel, Dime. disculpa que sí, interrumpa esa Milagros y a ti, pero Milagros tocó está un bien. tema que me parece que es muy interesante y que hay que destacarlo ahorita. Es la diferencia entre un teísta, una persona que cree en Dios, y el creyente del que tú estás hablando es un religioso, porque para que exista algo así, tiene que tener una religión, a fuerza. O sea, Claro. para que se vuelva intolerante, la religión tiene que estar de por medio. Porque un teísta es lo que estábamos hablando hace rato, creo en Dios y lo demás me vale. Entonces, puedes hablar con él, incluso de la existencia o no inexistencia. Pero, Sí, yo pero también cuando, concuerdo con esa separación. ajá, porque cuando la religión toma lugar, ahí es cuando la cosa cambia. Ujú.
Claro, es que yo creo que realmente un teísta es una persona que tiene una idea de que debe de haber una fuerza que creó el mundo y poco más que esto, ¿no? Si no estoy equivocado, Ujú. ¿no? Entonces, esto realmente no es un gran conflicto, como si uno dice, oye, ¿y si resulta que la vida la hubieran puesto aquí en la Tierra los extraterrestres? Bueno, bien, pues tú crees eso, pero a partir de ahí, todo lo que podamos hablar no va a haber ninguna influencia en la vida cotidiana, ¿no? Pues muy bien. Pero cuando una persona es creyente, yo me refiero a una persona creyente en una religión, porque si tiene una creencia que él mismo sabe que es una cosa, una idea que él tiene, pero que tampoco tiene seguro o algo, pues esto genera poco problema. El problema para mí viene Sí, con las creencias religiosas, ¿no? Sigue Milagros, a perdón. mí también me ha pasado, por ejemplo, con mi papá. Mi papá no es practicante ni sumamente religioso, pero igual tiene como esa convicción o esa fe interna de creer que las cosas son así porque Dios las dispuso así. Entonces, yo recuerdo que yo ya cuando estaba en la religión, comencé a dudar y a dejar de creer mucho, porque hubo un momento en el que fui muy creyente y fanática, creo. Entonces yo cuando dejé de creer y tener mis dudas, a los meses falleció mi mamá. Y yo me acuerdo que en ese momento, mis hermanos que eran creyentes tradicionales, o sea, simplemente creían en Dios, se enojaron con Dios, porque creían que él había hecho esto, que era su culpa y demás. Yo en ese momento no estaba enojada porque no le atribuía ninguna responsabilidad a ningún ser superior de Ujú. la muerte, o sea, simplemente sabía que era algo que iba a pasar y pasaba. Pero ahí está, o sea, yo quería hablarles sobre mi papá, que mi papá, él no fue practicante ni lo es, pero igual es creyente como, como con una gran pasión, como con una convicción que no se la pueden cambiar. Entonces, yo, a medida que he ido conociendo y compartiendo con distintas personas, he podido como diferenciar distintos tipos de personas religiosas. Por ejemplo, está la persona que es sumamente creyente, practicante y fanática, que es imposible hablar sin llegar a una pelea porque la otra persona va a incentivar a cierta discusión. Después están las personas que no practican ni nada, pero tienen como esa convicción que yo podría recalcar en mi papá, que como vos decías, también varía un poco en la edad, pero como vos decías, que él no iba a estar de acuerdo con la homosexualidad ni nada por el estilo, y siempre decía que, bueno, siempre dice que bueno, que vamos a tener vida eterna, y cosas así, o sea, como que se consuela o se convence sin siquiera estar en algún grupo donde practico, sin siquiera ir a misa, o sea, es como una religión que Personal. se alimenta, claro, por simplemente ilusiones. Y después está la otra persona, que hablamos todos, que es alguien que cree en algo sin saber cómo llevarlo a cabo y demás. Entonces, por ahí yo creo que la convivencia puede variar, sí, puede variar mucho, pero, pero bueno, esa es mi experiencia, eso es lo que yo les podría Ujú. contar sobre mi experiencia con la convivencia. Muchas gracias. ¿Alguien Manel, quiere que no? Sí, Ale, sí. Vasco, A mí comenta. lo que me interesaría agregar es que muchas veces lo que es difícil también, o es lo que ha sido mi experiencia por lo menos, es la convivencia de ellos con nosotros, los ateos. Ujú. O sea, a mí lo que me pasa en particular, yo también soy argentino, como decía Milagros, es absolutamente cierto que acá nadie busca o es muy difícil encontrar la pelea religiosa porque somos un enormísimo porcentaje que o no creemos en nada, o acá hay muchas creencias, digamos, o supersticiones, pero en cuanto a la religión predominante en las encuestas, que es el catolicismo, realmente no hay muchos practicantes y los que son muy practicantes son ellos quienes son intolerantes hacia la conversación religiosa con quienes no piensan como ellos. Es decir, no la quieren llevar adelante. No sé si por temor a que no está tan fuerte su fe o por ofensa de lo que se está diciendo, pero a mí no me ha pasado, yo no busco la discusión. Por lo menos en el tú a tú, jamás busco el tema religioso. Yo Ujú. vengo de una socioculturalmente y educativamente, yo fui educado en un colegio marista,
muchos, tenía muchos amigos que eran del Opus Dei, por ejemplo, incluso, y yo dejé de ser creyente cuando todavía estaba terminando el colegio, y la verdad que yo no tenía problema de encarar la conversación y de llevarla adelante. No la iniciaba, jamás la inicio, pero si se me pregunta yo digo lo que pienso, pero ante el decir lo que pensás, son ellos quienes quieren o cortar la discusión o llevarla a un punto conflictivo. Creo que quienes tienen mayor problema de convivencia, a mí me da igual lo que cualquiera crea, sí tengo cercanos que son muy, muy creyentes, que ellos eligen no discutir de esos temas conmigo o no tratarlos porque no quieren escuchar mi punto de vista. Y yo no tengo problema en escuchar el de ellos, no tengo problema en convivir con ellos en sus creencias, pero sí, si me lo preguntan o si lo plantean, les voy a decir lo que pienso. Y mi experiencia ha sido que siempre es desde el lado del creyente, de donde viene el enojo, la ofensa o el insulto. Sí. Es muy difícil que venga del lado del no creyente. Otro punto que tiene que ver con esto, yo decía que yo no traigo a colación el tema de religión, o sea, yo no busco la discusión sobre religión, jamás, pero si existe la voy a tener siempre, pero sí la busco cuando la religión trae consecuencias sociales, como por ejemplo en este momento que en Argentina estamos con la discusión del aborto y ya hubo un intento de votación para que salga la ley y no salió por los senadores de las provincias más conservadoras del norte, que son provincias en las que sí hay una mayoría que no sé si muy creyente, fervorosa, pero sí, sin dudas, en la que hay mucha influencia de la Iglesia Católica en la política. Y ahí sí yo busco la discusión y estoy dispuesto a enfrentarla en decir, bueno, ven esa creencia que ustedes tienen que alimenta esas instituciones que nos llevan a las consecuencias perniciosas sociales. Esa discusión sí la busco y sí busco que la enfrenten y es muy difícil, incluso con los creyentes que ustedes llaman tradicionales, que admitan que incluso en su creencia no tan fervorosa, igual están alimentando la existencia de esas instituciones, y ahí cuando lo llevas, que lo sacás de sus creencias en si el cielo o no el cielo, la vida eterna o no la vida eterna, y lo llevas a las consecuencias en este plano que tienen sus creencias y las instituciones de sus creencias, es muy difícil mantener esa conversación en un punto cordial. Y ahí es donde yo veo, o donde personalmente a mí me ocurre, o por ejemplo, con Alejandro Durán nosotros tenemos un podcast que se llama Herejes del Señor, en el que discutimos, entre otras cosas, estos temas, no solo estos temas, pero sí muchas veces termina entrando la influencia social y política que tiene la religión y las creencias, y ahí es donde yo recibo, sí, de personas que quizás en el tú a tú no me dirían, che, ¿por qué tenés esta posición? O la verdad que no te das cuenta de que estás equivocado, y sí lo recibo ahí en respuesta a lo que yo no hablo con ellos, pero sí hablo para otros. Entonces, en mi experiencia personal, lo que yo he recibido con mayor antagonismo es cuando yo les hago ver o intento hacerles ver que sus creencias, sean más fervorosas o menos fervorosas, terminan alimentando entidades o instituciones o políticas que son perniciosas para todos, más allá de la idea de si cielo o no cielo. Ahí es donde yo veo la mayor conflictividad en el intercambio con los creyentes, de todo tipo. Muy bien, muchas gracias, Ale. Bueno, vamos a dar la bienvenida a Chema, que es un amigo un amigo. Hemos hablado solamente un día, pero hubo una muy buena conversación. Es un sacerdote. Hola, Chema, ¿cómo estás? Activa el audio. Bueno, Chema es sacerdote, como podéis ver. Sí, eso se nota. Hola a todos. Hola a todos. Muy buenas. Sí. Si quieres bajar un poquito la voz, ¿puedes bajar un poquito la voz, Chema? ¿Se te oye muy fuerte? Pues no, la verdad que no sabría cómo hacerlo. Bueno, da igual, pues hazlo. Se oye un eco así, parece un poco que estemos en misa aún. De hecho, creo que vienes de hacer misa, me comentabas, ¿no? Vengo de misa. Pues llego tarde. Es un efecto de sonido para que parezca misa, está muy bien. Exacto, se escucha como homilía, Chema. Genial. Bien, entonces he aprobado la asignatura, entonces. Totalmente, sí, ¿no? Estás hablando y se oye, bueno, genial. Sí, bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Que tengo, no me he traído el casco
y entonces me está cogiendo el portátil. Yo imagino que debe ser eso. Sí, no te preocupes, escuchas. No sé cómo se regula el micrófono, la verdad. No te preocupes. Esto, como luego se graba, mi amigo nos lo arreglará en las mezclas. Vale. Pues, bueno, Chema, encantado. Muchísimas gracias por venir aquí. Somos todos ateos. O sea, eres el único creyente. Estás solo en el bando de los creyentes. Pues entonces no iba muy bien el debate, entonces. No, bueno, la verdad es que, a ver, estamos hablando de... más o menos habíamos comentado que cuando hay una persona creyente, pero que para ella, o sea, pero no, y que para ella, obviamente, como es la reacción más lógica y más honesta, pienso yo, esa creencia tiene una importancia muy grande en su vida, porque si tú crees en Dios, oye, pues no es una cosa de decir, bueno, pero yo vivo la vida prácticamente como un ateo, no se nota, no hay una diferencia, pues vaya creencia, ¿no? Cuando esto a todos, más o menos que había un consenso en que nos resulta muy difícil compartir nuestra visión con una persona. Y yo veo que es un tema súper complicado, porque, a ver, nosotros creemos pues que lo que tú crees nos deja perplejos, como a ti te puede dejar perplejo que una persona crea en otra religión o en que va a reencarnarse en algo, o en la astrología o en algo, porque la astrología, por ejemplo, es una creencia que a todos aquí nos puede parecer muy, bueno, hombre, pero ¿cómo alguien puede tomarse en serio esto? Pero hay millones de personas que se la toman en serio, entra a Facebook y tal, ¿no? Entonces, comentábamos que nos resulta muy difícil y que generalmente encontramos por parte de la persona creyente que al cuestionarle sus creencias decirle, pero oye, ¿cómo crees que tienes una vida eterna? Nada, tenemos esta vida y ya está. Esto, pues la gente se siente como atacada y la inmensa mayoría de ocasiones o hay conflicto o se evita este tema, ¿no? ¿Tú cómo llevas el tema? Porque tú me comentaste cuando estuvimos hablando que tienes amigos que son ateos y que hablas con ellos de estos temas y llevas bien esa relación, ¿no? Sí, no, estupendamente, sí. Sí, hombre, yo creo que cualquier persona que tenga una creencia o una postura de cualquier tipo, ¿vale? De cualquier tipo, que venga alguien y te la cuestione, hombre, supongo que a nadie, ¿no? O sea, totalmente al margen de qué tipo de creencia es. Yo muchas veces he pensado esto de cara, en plan defensivamente de la fe, pero claro, yo muchas veces he dicho, claro, o sea, si tú quieres a tu pareja, pongamos, ¿no? Quieres a tu pareja, tú tienes un gran amor por tu pareja y todo el mundo a tu alrededor te empieza a decir, no, tu pareja no te quiere, claro, tú te sientes violentado. Al margen de que sea verdad o no verdad, si tú quieres a tu pareja o si tu pareja te quiere a ti. O sea, totalmente al margen de eso. Claro. A nadie le gusta que le cuestionen sus creencias, lo cual no significa que no pueda ser bueno. Está claro, porque te aporta otro punto de vista, porque te hace pensar más las cosas que a lo mejor no has pensado tanto, porque quizás estás equivocado en algo y puedes descubrirlo. O sea, ese diálogo a mí me parece buenísimo, ¿no? Cuando hablamos tú y yo, ese ratito, sí, quedó claro y yo personalmente es que me gusta mucho hablar de estos temas, evidentemente porque me tocan mucho y además porque todo mi ambiente de amistad es distinto al mío. Entonces, esto es curiosísimo, tío. Es que yo disfruté mucho la conversación que tuvimos y estoy encantado de que estés aquí con nosotros porque eres una persona que, bueno, además de que eres un profesional de la creencia. Ojalá. Eres un profesional porque te dedicas a ello, ¿no? Bueno, me dedico a ello. Te dedicas a ello, claro. Verdad. Es tu modo de vida. Entonces, que aún así estés dispuesto a hablar con la tranquilidad que hablaste conmigo y con la que estás hablando ahora, de decir, bueno, estás cara a cara con una persona que tiene una actitud amistosa y cordial contigo, que realmente quiere comunicarnos, comprendernos. Ostras, esto, Chema, es muy poco frecuente en la realidad. ¿No os encontráis con eso? No, tío. Yo a cualquier persona, tengo pocas personas con las que me relaciono que son creyentes, católicas, y otras también que creen en otro tipo de creencias, ¿no? Pero se las toman en serio. O sea, cuando también hablamos aquí antes de la creencia, bueno, hay creyentes que dicen, yo creo que sí, algo debe de haber y ya está. Y seguimos viviendo. Pues bueno, esto no es una creencia, esto es una idea, pero no es una creencia importante que marque tu vida, ¿no? Pero cuando una persona pues está meditando para reencarnarse en cierta manera o cuando está pues viviendo el catolicismo o cualquier clase de cristianismo con la convicción de que tendrá una vida eterna, se reunirá con sus seres queridos, de que hay un sentido a la vida más allá de la muerte y todo esto, ¿no? Pues realmente casi nadie tenemos la experiencia de poder hablar y de poder
como te decía yo, tener una conversación como gente que vive en dos países diferentes, ¿no? Porque, digamos, el mundo en el que tú vives es diferente al mundo en el que yo vivo, es tan diferente al mundo que yo tengo en mi cabeza, ¿no? O sea, tú tienes una idea de la realidad, cada uno tenemos nuestra idea de la realidad, y la tuya y la nuestra son tan diferentes que, ya te digo, de verdad, ojalá todo el mundo estuviera dispuesto a hablar y a contrastar estas ideas con una cordialidad, con una tranquilidad, porque, pues, también, no sé, a mí me gustaría, ya que estás aquí, preguntarte, ¿cómo ves tú a una persona atea? Porque nosotros, bueno, yo hablo por mí, ¿no? Luego comentará cada uno, pero yo veo a una persona creyente y lo que, conforme yo me hago una idea de lo que pasa con esa persona, conforme yo explico que esa persona crea algo tan diferente a lo que yo creo y que a mí me parece que no es real en absoluto, es pues que esta persona ha vivido desde pequeño, o bueno, o desde cuando sea, pero generalmente desde pequeño en un ambiente en el que ha habido estas creencias tradicionales, que, bueno, que hay muchas mitologías, muchas creencias en todo el planeta, y que pues ha seguido en ellas porque no ha dado un paso atrás y ha dicho, a ver, esto realmente qué evidencia hay y tal, ¿no? Y lo sigue creyendo. Esto es la sensación que tenemos nosotros, ¿no? ¿Tú qué sensación tienes de una persona atea que, como casi la mayoría de aquí, ha tenido que, o sea, ha sido creyente? Casi todos aquí hemos empezado siendo creyentes y poco a poco hemos ido dudando hasta que hemos dicho, bueno, hemos llegado a la conclusión de que estas creencias eran una tradición, que realmente no tenían una realidad, ¿no? ¿Cómo ves tú a una persona atea que lo deja esto? ¿Qué crees tú que pasa para que una persona que es creyente, como aquí ha habido personas, por ejemplo, Milagros nos comentaba que ya ha sido muy creyente y muy intensamente y poco a poco empezó a dudar y lo dejó y ahora está completamente atea? ¿Qué crees tú que pasa ahí? Sí, bueno, o sea, claro, o sea, ¿cómo ves a un ateo? Es una pregunta como general. Yo creo o intento como mirar a cada persona, ¿no? O sea, no... Y la historia de cada uno pues puede ser súper distinta. Y incluso aunque sean dos ateos, es que seguro entre vosotros, aquí estáis varios, ¿no? Entonces, la historia del ateísmo de cada uno puede ser muy distinta y unos puede ser más un ateísmo intelectual, en plan de que me he puesto a pensar y no, Dios no existe, o otro puede ser, mira, es que he experimentado tanto dolor o tanto sufrimiento en la vida que no puedo creer que exista un Dios bueno, pero ya son caminos distintos. Entonces, claro, ¿cómo les veo yo? Pues depende cada uno, o sea, veo como a cada uno, ¿no? ¿Qué ha podido pasar? Me preguntas, ¿no? ¿Qué ha podido pasar para que sea? Pues es que a cada uno una historia, ¿no? Sí que creo que hay unos patrones comunes, sobre todo si me planteas esta situación de personas que han creído, ¿no? Pero que por diversos motivos, pues lo han dejado, lo han abandonado o han dejado de creer. Creo que hay unos patrones comunes. Hay uno que es muy, muy común, ¿no? Es lo que nosotros llamamos, perdonadme la pedantería, pero lo que llamamos el problema del mal, ¿no? O sea, eso yo creo que a todo el mundo le toca. Entonces yo creo que siempre hay un elemento que es algunos misterios, ¿no? Lo que yo llamo misterios, que son cosas que no llegamos a entender del todo. Y como el hombre, como cualquiera, tenemos ganas de saber cosas, ¿eh? Yo estoy de parroquia en un pueblo, eso en los cotilleos se ve, o sea, tenemos ganas de enterarnos de todo, es una cosa impresionante, ¿eh? Es que el cotilleo está casi en la naturaleza del ser humano, o sea, y aquí se ve. Bueno, entonces, porque tenemos ganas de saber cosas. Entonces, como hay cosas que no llegamos a entender, entonces eso nos cuestiona. Y entonces, en mi opinión, hacemos una conclusión, cuando de ahí deducimos que Dios no existe, con todo el respeto del mundo, lo sabéis, creo que ahí hacemos una conclusión que no es del todo acertada, ¿no? Que es como yo no lo entiendo, no es real, o como yo no lo entiendo, no existe. Ahí creo que hay un paso en falso, diría yo. Por supuesto, represento la posición creyente. No. A ver, está clarísimo. Tú cuéntanos cómo lo ves. Claro. Entonces, a mí me parece que esto, y quien dice este misterio del mal, pues hay algunos otros, ¿no? Hay algunas otras cuestiones. A mí personalmente, en mi vida, me ayudó mucho a entender esto. Me ayudó mucho a entender que el hecho de que yo no entienda algo no significa que sea falso. Tampoco significa que sea verdad, claro, ojo. Ahí estamos. Pero no significa que sea falso. Entonces, yo durante un tiempo, tuve un modo de pensar que todo aquello que yo no entendía, pues no podía ser. Y luego dije, pues no necesariamente, a lo mejor sí, ¿no? Porque el hecho de que yo no lo entienda, a ver, yo no entiendo física cuántica, no tengo ni idea de física cuántica, pero ya me lo creo, ¿no? No sé, o sea, los científicos dicen que es así, pues ya me creo que existe, no sé, Saturno. Yo nunca he visto Saturno, ¿eh? Yo solo he visto... Seguramente sí que lo has visto,
pero no sabías que era Bueno. Saturno, porque Saturno se ve a simple vista. Bueno, una Claro, chorrada. sí. Te entiendo lo que No, dices, tú era entendido, para hacer la pero broma, eso, ¿no? tranquilo. Yo no he visto nunca un planeta con una espiral así, yo no he visto eso. Sí, Pero sí, los sí. que saben me han dicho, oye, eso es eso. Y yo, hombre, tú sabes de esto. Entonces, no lo voy a negar, ¿no? Ya sé que no es equiparable quizás a la fe o al misterio del mal. Estoy de acuerdo que es lo mismo. Sí. Pero bueno, ejemplo, para entender que hay cosas que no entiendo y que no por eso no son verdaderas, ¿no? Entonces creo que esto es un patrón común. No acapara mucho más la pantalla. Seguro que alguno tiene algo que... Sí, muchísimas gracias. Sí, bueno, pues ¿alguien quiere comentar alguna cosa? Si no te importa, Sí, Manu, Pedro. justo cuando empecé me faltó uno. Justo como está Chema, bienvenido, con mucho respeto. Estaba hablando al principio de estábamos hablando de la convivencia, de la coexistencia de las religiones, ¿no? Y estábamos diciendo a un nivel doméstico, a un nivel social, a un nivel político y también a un nivel científico. Si la religión puede coexistir con la ciencia, eso es algo muy prioritario para poder establecer. Y la historia dice que no, en ninguna parte, ¿no? Obviamente, siempre que ha habido una pregunta o alguna duda, jamás lo ha contestado la religión. Nunca ha sido un sacerdote o un cura o un obispo, nadie. O de cualquier otra religión. Han habido, sí, religiosos, por ejemplo, la teoría del Big Bang sabemos que es un Clásico sacerdote, ejemplo. ¿no? Pero no significa que la religión haya desarrollado esa teoría, para nada. Entonces, siempre que ha habido una anécdota, una incógnita, como, mi castellano a veces se me va, disculpe, tengo un brain fart. Tranquilo. Como dijo, siempre va a ser un método el que encuentre, o por lo menos no necesariamente la verdad, pero la solución. Y bueno, y la gran respuesta que es siempre saber decir no sé, o todavía no sé, es algo que nos falta mucho, sobre todo creo que en Latinoamérica, ¿no? Siempre buscamos the God of the gaps, ¿no? El dios de los hoyos, o el dios de los huecos. ¿no? Correcto, cuando no encontramos algo, Dios. Sí, de todas maneras, a ver, por centrar un poquito el tema, más que en Sí. si es cierto o no la cosa, digamos, aquí estamos un poco para hablar, ya tenemos claro cada uno nuestras convicciones, la cosa está en cómo convivimos, ¿no? Yo, bueno, quería comentaros también, hay una cosa que se llama epistemología de calle, hay vídeos en YouTube sobre street epistemology, en los que una persona se dedica a hacer preguntas a una persona, a otra, sobre lo que ella cree. Y yo creo que este es un enfoque muy bueno, ¿no? O sea, quizá pensáis que deberíamos tener este enfoque y que esto ayudaría, yo pienso que ayudaría bastante, hacerles preguntas a los creyentes, ¿por qué creéis esto? Y ellos nos hagan preguntas a nosotros, ¿por qué tú no crees esto? ¿No? Más que decir, mira, estás equivocado y confrontarnos en una discusión a ver quién tiene razón, ¿no? Sino intentar entender un poco más qué razones tiene cada uno para creer o no creer. Yo, sinceramente, pienso aquí que... Uy, no tenemos a Chema. Sí. Ah, va, estás ahí, perdona. Yo, sinceramente, pienso que esto, a la larga, haría ver que, bueno, que las razones para creer que tienen los creyentes en las diferentes religiones son razones que no son de gran peso. Porque, bueno, si uno nace en otro lado, pues tiene otras creencias. Si uno nace en la India, probablemente es budista o cualquier otra religión. Mientras que yo, la sensación que tengo es que las creencias que tenemos unas personas ateas, pues bueno, creemos en aquello que tenemos una evidencia para creer. Y si no creemos en un Dios concreto o en un Dios abstracto o en cualquier tipo de Dios, es porque las explicaciones que nos da no nos aportan nada. Y esto creo que sería una buena manera de enfocar la relación entre ateos y creyentes, ¿no? Intentar comprender al otro, decirle, bueno, vamos a ver, explícame por qué crees esto y cuestióname tú a mí, ¿no? Más que cada uno ir a poner su postura, decir, mira, yo creo que Dios no existe por esto y lo otro. Y el otro reforzarse sus posturas, decir, bueno, a ver, pues Chema en este caso, ¿no? O cualquier persona con la que tengamos una relación. Cuéntame, ¿por qué crees en esto? Yo he hecho esto con personas y al final han dicho, mira, vamos a dejarlo estar. Lo he hecho con varias personas católicas y han dicho al final, mira, déjame, no quiero hablar más contigo, porque ese cuestionamiento que tú, Chema, abrazas con tanta alegría y que te agradecemos tanto, es muy, muy, muy raro que la gente quiera
profundizar y dice, bueno, pues yo lo creo porque es así, porque has de creer y ya está. Y dices, bueno, no sé, creo que intentando llegar intentando buscar comprendernos, sería mucho más fácil todo. Omar, ¿querías comentar algo? Sí. A ver, yo creo que soy diferente de la mayoría de vosotros. Yo soy ateo nativo. O sea, nunca he llegado a la conclusión, a más conclusión de que el Dios cristiano no existe, de la que he llegado a la conclusión de que Zeus no existe. ¿Vale? Me viene de serie que la astrología no funciona, que Zeus no existe y que la gente no resucita. Entonces, lo de hablar, creo que las religiones fuertes tienen un mecanismo de defensa contra esto que dices tú precisamente. O sea, negarlo. Yo tengo una fe muy profunda, por ejemplo, en la ley de la gravedad. ¿Vale? La tengo muy en cuenta en todas las facetas de mi vida. Cada vez que bajo por unas escaleras, cada vez que salgo a un balcón, ¿no? Está como muy arraigada esa creencia en mí. Pero si me encuentro a alguien que me cuestiona la gravedad, yo no me enfado con él. O sea, no, simplemente no lo entenderé, me reiré de él, pensaré que está loco, pero no me voy a enfadar en absoluto. No es en absoluto la reacción de un creyente en otras cosas, como es el Dios cristiano, que si lo niego se va a enfadar. Eso es un mecanismo aprendido y forma parte del corpus religioso de que tienes que enfadarte si el otro no se lo cree. Es un mecanismo de supervivencia de la estructura de la creencia religiosa. Si no estuviera este mecanismo, las religiones que no tienen este mecanismo desaparecen. Simplemente, eso es lo que opino yo. Muchas gracias. ¿Algún comentario al respecto? Dale. Yo, a mí me interesa un poco lo que estaba diciendo Chema, el punto que dice que cuando no entendemos algo, decidimos decir que no existe. Bueno, no que no lo dijo a nosotros, sino que hay personas que lo piensan así. Bueno, yo pienso que no es que no entendamos algo, porque, por ejemplo, yo soy abogado y no entiendo un carajo de matemáticas, pero el punto es qué tantas pruebas hay de que algo existe, ¿no? Y es ahí donde la plática se torna distinta. Y creo que es este punto cuando la relación con una persona que es creyente, cuando le dices, a ver, ok, que exista, algo puede existir en tu cabeza, y sí existe, o sea, porque es como las sociedades mercantiles, ¿no? Las sociedades mercantiles no las puedes tocar, no las puedes, pero ahí están, ¿no? Existen, porque las creamos nosotros. Entonces, cuando llegas a esta plática con alguien que es creyente y le dices que, pues, que sí, porque yo tenía un amigo que me decía, es que Dios existe porque lo puedo imaginar, porque yo creo en él, ya existe. Yo decía, ok, existe, pero existe en tu cabeza. Pero cuando yo le decía esto, él se volvía loco. O sea, me decía, no, ¿cómo puedes decirme? Bueno, es que yo no te estoy negando que exista, pero solo existe en tu cabeza. O sea, está bien para ti. El problema es cuando lo quieres meter al mundo físico, ¿no? Cuando quieres que interactúe con el mundo físico, porque en tu cabeza puede existir y ahí está bien. Pero esta conversación, cuando al menos a él, cuando lo tratabas de llevar al plano, a ver, cuando empiezas a cuestionarlo sobre estas cosas, llega un punto en el que explotan. Entonces, y se vuelve hasta violento en algún punto. Sí. Creo que esta reacción es muy particular, es muy propia de la gente que es muy creyente, pero que además no estudia mucho su creencia, porque al momento de cuestionarla, al verse atrapado en situaciones que son meros dogmas o meras formas de entender su religión, y que no las va a poder explicar porque la religión es de fe y la fe no se cuestiona para ellos. Entonces, cuando tú cuestionas eso, generas ese problema y la gente sí reacciona muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, está bien, hijo, está bien. Entonces reacciona muy fuerte y ahí es donde creo que el problema se da
y esa es ahí cuando yo he roto la plática y es cuando creo que ya la gente no puede, que es creyente, no puede entrar en conversación con nosotros. Pero pienso porque, ¿mande? Sí, yo también, a ver, está claro que aquí no venimos a discutir si existe Dios o no existe, sino que venimos a hablar de las relaciones entre creyentes o no creyentes, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, Así es. Chema, no puedo dejar de entrar al trapo en lo que has ¿Puedo comentado, agregar decir, algo? bueno, esto, claro, si, para, la explicación que tú le das a que exista el ateísmo, a que una persona no crea en Dios, es decir, bueno, como no lo entiendo, no, pues no existe. Yo creo que, a ver, aquí se aplica la carga de la prueba. O sea, si tú me dices que existe algo, debes aportar pruebas. Por ejemplo, tú tienes pruebas de que existe Saturno, puedes ver en un telescopio, las matemáticas por cualquier cosa se dice, mira, tú tienes que tus móviles no existirían si no fuera por las matemáticas, por la física cuántica que se aplica a ciertos cálculos. Entonces tú puedes ir a estudiarlo y verlo y efectivamente lo veo, las pruebas, ¿no? Pero en el caso de las creencias religiosas no tenemos estas pruebas. O sea, tú estás planteando, hombre, es que yo te digo, tú me hablas de Dios y yo te digo, pues no veo ninguna evidencia. Es más, veo que el mundo, la realidad, se comporta como habría de comportarse si no existiera ningún Dios. Esto es lo que yo veo y todo me cuadra ahí. Tú me dices, un Dios, digo, pues no solo no veo ninguna evidencia, sino que veo disonancias, veo cosas que no deberían pasar si existiera un Dios, ¿no? Entonces, esto es la cosa. Ya te digo, si quieres, contéstame, pero no era la intención entrar en un debate de si existe Dios. Digamos, esto es como, ya tenemos claro que tú vives la vida conforme a tu idea de que existe un Dios y nosotros vivimos la vida conforme a nuestra idea de que no vemos una evidencia, por tanto no lo creemos. No es que nosotros lo neguemos, es que quien lo afirma es quien debe de aportar una prueba. Y nosotros, ante esa falta de prueba, decimos, bueno, no vemos ninguna existencia. ¿Por qué deberíamos creer en esto y no en la reencarnación? No podemos creer en todas las religiones, ¿por qué tenemos que creer en una concreta, no? Esto era la cosa, ya te digo, no sé si esto te suscita un debate o si... Pero bueno, en cualquier caso, lo que queda claro, Chema, es que es muy inusual, y ya te digo, voy a estar todo el tiempo agradeciéndote que hayas venido y que tendremos más conversaciones seguro y planearemos más cosas, porque la idea de contrastar tu visión diferente con otra persona, no ya para intentar convencerla, que bueno, esto puede ser otro tema en el que probablemente estaríamos años y no es mi intención, no me apasiona este tema, pero sí que me apasiona el tema de que convivamos y de que deje de ser un tabú. Porque esto yo creo que tú también lo verás, Chema, ¿no? Que cuando un hijo le sale ateo, una persona creyente, cuando un hijo con 15, 16, 18 años dice, mira, papá, yo no creo, pues para esa persona dice, ostras, mi hijo está apartado de Dios, puede ir al infierno, no sé, que también, ¿sabes qué pasa, Chema? Es que en toda Latinoamérica se vive la religión de una manera muy distinta a España. En España nadie tiene miedo a que por no creer en Dios se vaya y Dios le castigue al infierno. Esto es una idea que en España ha ido desapareciendo, pero en Latinoamérica a mí me ha llamado gente por teléfono diciéndome, ¿qué hago con mi hermana que está con pesadillas porque cree que se va a ir al infierno y tiene un miedo horrible? Y personas que ellas mismas, jóvenes que ellos mismos tienen miedo de ir al infierno porque es lo primero que te dicen tus amigos cuando dices que no crees, ¿no? Bueno, te he dicho muchas cosas aquí, Chema, creo que por alusiones, si quieres seguir, porque digamos que eres el único Yo que está tenía una motivado. pregunta para Chema, no sé si... Espera, que diga Chema lo que decirlo y luego se lo hace. Por favor. Espera. Sí. Qué bueno. No, qué bueno. Claro, salen muchos temas. Sí, no, supongo que el debate de razones por las cuales Dios existe o no existe cada vez es largo. Pero sí que se podría establecer un debate, yo creo. Es muy interesante. Por supuesto. Claro que creo que existen razones para pensar que Dios existe y es un debate largo que se ha tenido, ¿no? Sí que un par de cosas sobre lo que habéis dicho. Habéis comentado varios temas de comportamientos concretos de personas con las que intentas hablar y claro, son comportamientos de personas concretas. Veo mucha más violencia, personalmente, y como amante de los deportes, veo mucha más violencia en el Bernabéu que en mi parroquia, ¿no? Quiero decir que violencia es un modo de decirlo, que violencia hay en muchos sitios y es una pena que nos tengamos que encontrar con personas que por intentar hablar de temas respondan violentamente. Yo lo adjudico en parte a eso, ¿no? A que ninguno nos gusta que nos cuestionen lo nuestro. Y cada uno podemos tener distinto grado de
de firmeza en las creencias. Y entonces, claro, cuando te cuestionan a otro grado en el que tú no estás, bueno, pues eso te tambalea. Y hay personas que reaccionarán más violentamente, personas más tranquilamente. Y eso, bueno, son como me parece que depende, ¿no? También me he encontrado con personas violentas que definen lo contrario a mí. Pero bueno, son como casos concretos. Igual vosotros, me parece, por lo que estáis diciendo, es como en general os habéis encontrado en católicos reacciones violentas, ¿no? Bueno, pues eso personalmente siempre da pena, porque no hay por qué, no hay por qué. Claro. Ahora, en parte lo entiendo, porque cuando yo no estoy muy seguro de algo, pues tampoco me gusta que me lo cuestionen y a veces puedo reaccionar de un modo un poco más, mira, no quiero seguir hablando, tal, ¿no? No es, creo que no es mi modo, pero entiendo que alguna persona, ¿no? Entonces, eso porque habéis hablado de los comportamientos concretos de ciertas personas. Bueno, claro, pero hasta ahí. En política, tú hablas en Navidad de Trump. O sea, Claro. ya está. También, Tienes los langostinos por volando, ¿verdad? O sea, que eso no depende tanto del contenido como de los modos concretos de las personas, creo yo. Sí. También quería comentarte, Chema, no sé si tú conocerás la realidad de Latinoamérica. Yo no la conocía y desde que tengo el canal y he hecho muchos amigos allí y he hablado tengo con buenos mucha gente. amigos colombianos y venezolanos. Ajá, qué bien. Y chilenos también. Pues buenos amigos. Genial. Sí. Pues bueno, hay países, yo he hablado con chavales que me dicen, mira, vivo en un pueblo de 600 habitantes, soy el único ateo. Se ha filtrado la noticia de que soy ateo y mi vida es imposible, macho. O sea, que realmente hay sitios donde estoy seguro que tú desaprobarás esto, que estás totalmente a favor del diálogo. De hecho, estás aquí con nosotros y eso es una prueba fantástica de cómo pienso yo que debería ser todo esto, ¿no? De sentarnos a hablar, oye, tenemos dos visiones de la realidad completamente diferentes, vamos a sentarnos y como mínimo, asombrarnos cada uno de la visión del otro y integrarlo y ser capaz de convivir y de no solamente coexistir, decir, vale, bien, pues nada, ¿no? Sino decir, Chema, ¿y tú cómo vives esto? ¿Cómo vives cuando muere un familiar? ¿Cómo vives cuando pasa algo? ¿Cómo vives cuando el mundo se comporta de una forma como si no hubiera un Dios? ¿O cómo vives que cada vez más gente vaya abandonando la religión presuntamente en España? Sí, es muy ¿no? interesante esto. Es y de muy hecho, interesante, ¿no? Quería comentar de lo que tú decías porque me parece, lo has dicho antes, pero es que me parece la actitud, o sea, la actitud no es de yo vengo y te digo lo que yo creo, o sea, bueno, es un primer paso decirte lo que yo creo, para poder establecer un diálogo tienes que saber lo que yo pienso, pero la actitud no es de imponer, está claro, porque no tiene sentido. Para mí todo esto y todo este discurso, en el fondo, es una búsqueda de la verdad. Yo sé que esto de hablar de la verdad para muchos ya supone un problema, pero para mí es eso. Entonces, cuando yo busco la verdad, necesito estar en actitud de acogida de esa verdad y de discernimiento, de ver si esto me cuadra, esto no me cuadra, pero tiene que ser una actitud de apertura. Entonces, si el otro tiene algo que aportarme, yo tengo que estar abierto. Si estoy cerrado, aunque tenga la verdad absoluta esa persona, no me va a entrar a mí porque yo estoy cerrado. Entonces, la actitud de base tiene que ser de entender al otro. Y así es como nos vemos enriquecidos, ¿no? Para mí esto no es para nada contrario a que exista una verdad. Y que juntos, y que uno puede estar equivocado. Esto no me supone ningún problema, de hecho, porque yo estoy equivocado en muchas cosas muchas veces y no me supone un problema. Claro, de hecho, mira, oye, he aprendido, tal, o sea, que no pasa nada. Y yo por eso decir, no, es que entonces hay personas más que valen más que otras. No, es simplemente que una persona pues en esto acierta y esta no, y no pasa nada por ello, ¿no? No tengo ningún problema, ¿no? Y creo que es bonito el camino. Por supuesto. De hecho, mira, te voy a hacer un poco la competencia, voy a citar el catecismo católico. Ojo, chaval. No, que aquí hemos hecho los deberes, cuidado. Ya veo, ya. Y luego damos paso a la pregunta que quería hacerte, Pedro. Sí, Pedro quería. Bueno, hay unas líneas una cita en el catecismo que dice, dada la capacidad de la mente humana para comprender a Dios, esto está en la base de que la Iglesia fomente la conversación sobre Dios con los hombres y con todos los hombres, luego se dice, bueno, con las mujeres también se supone una forma de hablar, ¿no? Y dice, con los no creyentes, con los creyentes de otras religiones, incluso con los ateos. Esto yo lo veo en el catecismo y digo, ¡guau, genial! Pero luego me encuentro que realmente poca gente hay como tú que de verdad viene y habla con toda naturalidad. Esto siempre hay una cierta tensión de decir, es que cuando tú me empiezas a cuestionar, ¿pero cómo puedes creerte esto? Esto yo creo que no existe. Voy a estar incómodo, ¿sabes? Que creo que, y creo que esto no se predica en la inmensa mayoría. Estoy convencido que no se predica en la inmensa mayoría de las iglesias. Yo no veo a ningún sacerdote en las iglesias diciendo como tú, oigan, si tienen un hijo ateo, hablen con él, conversen, acéptenlo conforme es.
¿no? Siempre dicen, uy, yo conozco personas así, incluso en España, que dicen, pues ya verás tú, ya te arrepentirás un día, te darás cuenta del horno que estás y te vas a ir al infierno y tal. Estas personas existen. Y en Latinoamérica son, me temo que no sé si una inmensa mayoría, pero me atrevería a decir que una mayoría de los creyentes serios que van a la misa y que son parte de la parroquia y todo esto, la inmensa mayoría de la gente en Latinoamérica reacciona así. Creo que esto sería muy bueno que los sacerdotes, los pastores, todo el mundo fuera cambiando a una posición como la tuya, Chema, de decir, no, vamos a hablarlo y vamos a establecer lazos de amistad, porque si tú y yo somos amigos y tenemos una visión diferente, esa visión va a quedar en un segundo plano a lo importante que es la convivencia pacífica y amistosa y amorosa entre toda la humanidad, que es lo que buscamos todo el mundo, creamos en algo o no. Eso está por encima de la creencia, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que debemos a buscar y por eso vamos a coger tú y yo, Chema, y vamos a hacer algo para que esto mejore. Porque me parece genial tu actitud. Muchísimas gracias por estar aquí. Seguimos y vamos a dar paso a la pregunta que quería hacer Pedro, porfa. Bueno, y luego a la gente que no ha hablado le vamos a dar su oportunidad para hablar. Perdón, herejes era Sale, ¿no? Sí, ¿Perdón? Ale. Ok, sí. No, justo lo que estaba comentando él hace un ratito y le quería preguntar a Chema, no sé, bueno, me imagino que están familiarizados con Darwin y la escala del 1 al 7, más o menos. No, si no me equivoco, uno con siendo Dawkins, con Richard Dawkins. Con Dawkins, perdón. Sí, sí. Que uno es básicamente un ateo agnóstico y el 7 es ya el ateo fervoroso, o sea, el intelectual, el que verdaderamente, ¿no? Con su experiencia, obviamente, en la iglesia, siente que también hay un nivel, obviamente, de creyentes a ese nivel, ¿no? Que es lo que Ale estaba hablando de los fundamentalistas, ¿no? La gente que es más, tal vez fanática, por decirlo así, cree verdaderamente lo que dice la Biblia, ¿no? Exactamente tal cual creen Adán y Eva, que la Biblia hace 6.000 años que el mundo tiene 6.000 años de vida y que la Tierra es plana, algunos es más. Entonces, ¿a qué nivel piensa que esto puede llegar a más o menos la misma escala para tal vez poder a cierto nivel reconocer cada vez que llegamos a altercar con gente así, ¿no? Como dice Ale, hay gente que tiene bastante emoción a la hora de dar su fe o de debatir su fe. Entonces ahí es cuando verdaderamente va a empezar el conflicto, ¿no? Pero cuando alguien, sus creencias, como dicen, no son tan fuertes, definitivamente va a ser mucho más leve. Y otra cosita que también lo escuché decir, cuando va a buscar la verdad, ¿usted ya va buscando la verdad en una forma para validar la verdad o simplemente con la mente abierta para absorber cualquier información que pueda verificar lo que es la verdad? ¿No? Para confirmar lo que es la verdad. Porque si vamos a ir a buscar la verdad con un interés ya fijo, eso no es honestamente buscar la verdad, diría yo. O sea, vamos a confirmar la verdad, eso no es, ¿no? Me pareció escuchar eso cuando estaba explicando eso, nada más. Perdón, adelante. Chema, ¿cómo lo ves? Sí, vale. Ahora también que hablen los demás, pero un poco sobre la segunda cosa que me planteas, sobre la verdad. Yo defino la verdad, por así decir, de un modo quizás un poco raro, pero bueno, lo que las cosas son, así de un modo genérico. ¿Vale? La realidad. Pues ya está. La realidad. Lo que pasa que es la realidad, digamos, acoplada a mi mente. Por eso no se dice igual realidad que verdad, ¿no? La realidad es en la realidad, por así decir, y la verdad es esa realidad en mi mente, ¿vale? Entonces, a mí lo que me interesa es lo que las cosas son. Entonces, a mí me interesa si Dios existe. Entonces, yo quiero saber que Dios existe. Para mí eso es buscar la verdad. Si Dios no existe, yo quiero saber que Dios no existe. Si detrás de esta pared hay nieve o hay un desierto, pues saber lo que hay ahí detrás, eso es buscar la verdad, ¿no? Entonces, pienso que es una apertura a lo que las cosas son. Y la persona con la que hablo puede ser una ayuda o un camino para yo ser más consciente de lo que hay ahí, ¿no? Un ejemplo sería, pues hablar con otra persona es abrir una ventana, quizás no la puerta, quizás no salir a la calle, pero es abrir una ventana que me puede ayudar o que me puede indicar ciertas cosas, ¿no? Y pensarlas. No todo lo que me diga el otro, ya está, porque me lo diga, va a ser verdad, sino que me ayuda a mí a pensar y a ser más consciente de quizás algunas partes donde yo no había fijado mi mirada. Sí. ¿Sabes? Yo había mirado solo hacia el oeste y él me enseña a mirar un poquito al norte. Entonces, eso, yo definiría un poco así la búsqueda de la verdad, ¿no?
Sí. Chema, una pregunta, y aquí viene el momento en el que yo te decía, claro, es que tú eres un profesional de esto y eso en algún momento es un problema. Mi pregunta es, ¿tú crees que albergas alguna posibilidad, por remota que fuera, de que no exista el Dios en el que tú crees? Claro, es que sí. Por eso digo que te juegas aquí las habichuelas. Es broma, es broma. Pero quiero Aquí decirte estamos para hablar, ¿no? Aquí Exacto, estamos estamos para hablar, hemos venido a jugar. Te digo porque tú dices, bueno, yo quiero saber la verdad. A ver, yo si me preguntaras... Ninguno me va a denunciar al Vaticano, ¿verdad? Claro, claro, no. Si tú me preguntaras, Manel, ¿tú crees que es posible que exista algún Dios? Yo digo, mira, yo con la evidencia que tengo y con toda la ciencia, la poquísima filosofía que sé y todo lo que he aprendido, todo lo que he leído, todo lo que he visto, la verdad es que no creo, pero bueno, si un día, joder, se abre el cielo y baja una luz y me dice, Manel, te subimos aquí, mira, esto es tal y cual, me abre la mente, tengo una experiencia mística, con él, pues igual vengo y os digo, chicos, resulta que tengo experiencia y que sí, he visto me pasa algo que digo que solo puedo explicar con un Dios, ¿no? Iría también sin a ver si es que tengo algún problema de psicológico o he tenido, pero bueno, si yo viera alguna evidencia, pues sí, lo creería, pero como no veo ninguna evidencia, pues no lo creo, ¿no? ¿Tú albergas teóricamente alguna posibilidad de que estés equivocado, de que no exista ese Dios? Sí, yo diría algo parecido a lo que me has dicho tú, más o menos. O sea, claro, la posibilidad, porque claro, las posibilidades siempre dependen mucho como de lo que nosotros sabemos o dependemos, ¿no? O sea, ¿qué probabilidad hay de que aquí en España dentro de 4 días llueva, ¿no? Pues si me preguntas a mí, pues yo te puedo decir una probabilidad, no sé, no tengo ni idea, ¿no? Pero el que sabe muchísimas cosas de meteorología y tal, su probabilidad va a estar más cercana. Entonces, quiero decir con esto que las probabilidades dependen mucho de lo que nosotros sabemos o no sabemos. Entonces, probabilidad, posibilidad, mira, en el momento en el que yo te digo que yo soy un ser limitado y que mi entendimiento no es absoluto, que mi mente no es total y absoluta, entonces siempre tiene que estar la posibilidad al error, siempre. Entonces, claro, yo no te puedo decir, no, 100% seguro y absolutamente seguro, yo estoy en la verdad y tú no, así como metafísicamente. No puedo, porque te estoy reconociendo que yo soy limitado. Ahora, eso no quita que con lo que yo he podido llegar a saber, con las pruebas que yo tengo, con el mundo que yo tengo delante de mí y las conclusiones que yo he podido ir sacando, se me haría muy raro o muy difícil o muy improbable que no exista, ¿no? O sea, se me haría muy raro. La imposibilidad total y absoluta tendría que ser Dios para decirte eso. Y como no lo soy, evidentemente, correcto, puedo decirte eso. Pero es verdad que se me haría muy improbable. Chema, me parece una respuesta muy, muy, muy satisfactoria para mí, tío. Es que es la tuya, he copiado la tuya. ¡Qué cabrón, qué cabrón! Por eso te gusta. Claro, por eso me gusta tanto, me estás dorando la píldora. No, en serio, me parece genial, ¿no? Porque esto no es lo que se encuentra uno, ¿no? Lo que se encuentra uno con casi poquísimas personas religiosas, ¿no? O sea, se nota que tú eres un sacerdote joven. Yo sí que me lo he encontrado mucho. O sea, yo sí que me he encontrado en mi ambiente gente que habla, gente que... Por eso me extraña, pues que no os lo hayáis encontrado tanto. Supongo que depende de ambientes o depende de tal, pero... Sí. Hombre, yo te digo que... me he encontrado con gente que ha dialogado conmigo mucho, sacerdotes que cuando yo he tenido dudas y tal, y me han hablado, y yo he encontrado... A mí personalmente... abiertas, ¿no? Sí, mucho. Por eso, hombre, también me he encontrado de lo otro, está claro. Pero bueno. Mira, decía, simplemente porque Pedro me cuestionaba lo de la escala esta, ¿no? Un poquito del 1 al 7 y tal. Yo lo que pasa que a veces como que esa escala, por usar esa escala del 1 al 7, en grado de fe, hacemos que el grado máximo de fe, el 7, sea el fanatismo. Y para mí son 2 escalas distintas. O sea, una es escala de fe y de creencia y otra el modo en que tú lo vives o tal. ¿Hay una cierta relación? Sí. Está claro que no va a ser un fanático un tío que es, entiéndeme, creyente no practicante. Ese no va a ser fanático. O sea, hay una relación. Claro, sí. Pero no es igual, ¿no? O sea, para mí el máximo grado de fe me lo encuentro muchas veces aquí en el pueblo donde estoy yo, en señoras mayores de 80 años que son, créeme, lo menos fanáticas del mundo. Ahora, tiene una fe que te tumban, ¿no? A mí como sacerdote me tumban, ¿no? Y tiene un grado de fe brutal. Para mí el grado de fe alto es la Madre Teresa de Calcuta. Y la Madre Teresa de Calcuta nadie la define. Bueno, hay gente que sí, pero normalmente nadie tendría problema en decir, no, es una fanática loca. Hombre, no. Ya, bueno, es que es un personaje muy polémico.
Vamos a dejarlo porque hay un personaje, hay una polémica que se nos daría para otro programa. Pero Vale. te entiendo lo que quieres decir. He acertado con el ejemplo. Has acertado, has puesto el dedo en la llaga. Oye, Vaya, no era lo que quería. No, tranquilo, no te preocupes. Al revés, pero bueno, aquí, por responder a Pedro, sí que me entiende lo que quiero decir, ¿no? Entonces, sí que encuentro grados de fe en muchas personas y de coherencia también. Claro. Sí, No, sí. me decía, como Sí, mi madre es católico romana y es muy creyente, pero no llega al nivel, es súper creyente, una fe increíble, pero no jamás va a llegar al nivel de un conflicto. Ahí es cuando ella se retrae, ¿no? Exacto. O sea, Perdón, ella sí. digamos, respeta que tú seas ateo y no tiene ningún problema. Correcto, y te lo amenaza cual mi con hermana infierno. no. Mi hermana sí me da la boca y hablamos horas y horas. Cada vez que yo voy a Texas nos amanecemos a veces con mi cuñado. Sí. Y muy cordialmente a veces llega la conversación a una emoción, obviamente, porque defienden su fe. Y yo, obviamente, al estilo de Magnabosco, solo pregunto. Y eso es a veces lo que ellos ya no saben, ¿no? Porque el conflicto a mí no... Prefiero preguntar perdón. Sí, no, disculpa, vamos a dar paso a más gente. A ver, Juan, hace rato que tiene la mano levantada. Juan, gracias por venir, gracias por tu paciencia. Comenta, sí, ¿qué querías comentar? El concepto de verdad. Es fascinante lo que acaba de decir este hombre, porque el concepto de verdad, a ver, yo lo veo de una única manera. Para mí lo verdadero es lo que se prueba que es verdadero. Es decir, si tú me dices que tienes 100 euros en el bolsillo, encuentro cierto si me los muestras, ¿no? Sin embargo, si tú me dices, demuestra que no los tengo, pues yo no te creería. Es decir, el concepto de verdad, entonces, ¿cómo es capaz de...? O sea, él dice que lo ajusta a su mente. Ciertamente, la mente nos engaña. De hecho, muchas de las cosas que pasan en el universo, como por ejemplo el mundo de las bacterias, nuestra mente no las puede percibir, pero están ahí. Y de hecho, nuestra mente nos ha adaptado para sobrevivir, pero en muchas otras cosas nos engaña para adaptarnos mejor a la supervivencia. Nuestra mente no nos dice la verdad. Entonces, buscar una verdad adaptada a tu mente es buscar una mentira. Es decir, es lo mismo a través del catolicismo buscar a un Dios que buscarlo a través del Islam o a través del budismo o a través del hinduismo. Es decir, todas son ideologías que no necesitan pruebas y requieren algo que le llaman fe, y las personas hablan de la fe como algo bueno, cuando la fe en realidad para mí no es nada bueno, porque es algo que te vende algo que no se puede demostrar. Sí, vale. Ese es el punto. Yo quiero que elabore sobre el tema de la verdad. ¿Por qué él considera que la verdad tiene que estar adaptada a la mente? Para nada. O sea, es que la mente es engañosa. Sí, muy bien. Juan, vamos a dar paso a Chema para que conteste esta cuestión tuya. Y os pediría que contesta esto, Chema, pero no a entrar qué es la verdad y tal, sino el tema de hoy es cómo convivimos y los creyentes, no, dando por hecho ya que tenemos visiones diferentes, qué es lo que vamos a hacer para convivir mejor o qué Pero a eso iba. Sí, dime. Permíteme solo un segundo más. Yo para mí la religión fue durante la evolución humana un factor de cohesión social. O sea, el ser humano es un depredador muy peligroso. De hecho, hemos colonizado el planeta y estamos en la cima de la cadena alimenticia. Es decir, nosotros, llegado a un punto, nos matábamos unos a otros por recursos, por hembras, por territorio, por lo que fuera. Entonces, algo que nos uniera era bueno, ¿no? En ese momento, porque, joder, así tú no matabas al vecino porque creía en el mismo tótem que tú. Sin embargo, hoy día ha llegado un punto en que ¿cómo dice? Es que a mí hasta que no me demuestren que no hay Dios, pero tampoco te puedo demostrar que no hay Papá Noel y que no hay el Pato Donald, y no por eso vas a creer en él. Quiero decir, demostrar un negativo es imposible. Y sin embargo, lo que sirve aquí es la probabilidad. ¿Qué es más probable? Que haya Dios que durante 2000 años se nos está diciendo que existe y no hay ninguna prueba de él, o que no lo haya. Sinceramente, o sea, la religión ha dejado de ser un elemento de cohesión social y hoy día es sustituido por la ciencia y la tecnología, que sí que son elementos de cohesión social. Simplemente esto que estamos haciendo nosotros a través de las redes sociales es un elemento de cohesión social actual mucho más fuerte que cualquier religión. Ese es mi punto y ya acabo. Juan, a tu pregunta, Chema. Y mientras tanto vamos a dar paso a Fernando, que quería comentar algo. Hola, Fernando, ¿qué tal? Hola, venga, pues nada, vamos a ver si cuento mi punto de vista. Bastante relación con los creyentes. Y lo que sí veo es que normalmente las creencias dentro de la vida personal, para tener una relación estable, hay que dejarlas de lado.
las creencias, yo no he visto a nadie, no conozco a nadie que haya cambiado de opinión por una discusión. Yo he cambiado de opinión. Yo he cambiado de opinión, antes era creyente, ahora no lo soy, pero no ha sido resultado de una discusión. Probablemente de haber discutido hubiera sido lo contrario. Ha sido por reflexión personal. Reflexión personal y pues meditando y ver qué es lo que hay. También una cosa a comentar de lo que decía Chema, de que creemos por descarte, yo creo que no. Yo no sabía, por ejemplo, yo, como ya he dicho, soy profesor de informática. Hace 5 o 6 años yo no sabía nada de física cuántica, sabía pues, informática, matemáticas, etcétera, y ahora estoy dirigiendo una tesis de computación cuántica, porque me he puesto en el tema y sé que si estudio, lo miro y hay evidencias, están a mi alcance. Si me las estudio, existirán, sé que están ahí. No sé nada del ADN, de genes, etcétera, pero sé que están ahí y si le dedicara el mismo esfuerzo, sabría que eso es cierto. No es que no tengo fe, ni tengo fe en la física cuántica, ni tengo fe en la genética, ni tengo fe en la biología, ni en la astrofísica. Sé que están ahí. He visto Saturno con mis propios ojos, con mi telescopio, porque tengo un telescopio normal y corriente que se puede ver a simple vista y los anillos se ven perfectamente con el telescopio, con mi telescopio. No he visto Plutón, porque no tengo el telescopio adecuado, pero sé que está ahí y no es fe en que lo han visto. Yo creo que lo han visto, pero no es fe, es simplemente una confianza, que no es exactamente lo mismo, porque sé que si le dedicase esfuerzo, un esfuerzo que no tengo porque no puedo dedicar esfuerzo a todo, entonces sé que se podría ir. Y de lo que estamos, por centrarnos en lo que estamos, como ya he dicho, no se puede convencer a nadie mediante discusiones, entonces no lo intento. En el círculo de compañeros, donde, como ya he dicho, mi vecino de despacho es un numerario del Opus y muy convencido de lo que cree, si hablamos de estos temas, que alguna vez lo hemos hecho, todos los compañeros que están al lado salen huyendo, huyen, porque nos enfrascamos y es un callejón sin salida donde sabemos que no vamos a llegar a ningún sitio, nadie va a convencer al otro y aburrimos. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que debemos de, al final mi conclusión es que lo que debemos de hacer es ¿dónde están los límites? ¿Dónde están los puntos donde podemos hablar? Aunque sea con discrepancias, pero que podemos hablar. Entonces, yo soy militante ateo, pero llevo mi militancia de ateísmo por un lado y me importa mucho más en la vida cotidiana el laicismo, que es que las creencias, cada uno en su casa. Las creencias, cada uno puede tener las que quiera, no nos vamos a poner de acuerdo, yo no voy a convencer a nadie, nadie me va a convencer a mí, pero debemos tener un espacio común, un espacio público, que es de todos, y cuáles son las cuestiones sobre las que podemos hablar en ese aspecto. Aunque haya discrepancias, que deberemos establecer algún mecanismo para llegar a la toma de decisiones. Entonces, yo creo que podemos hablar de la interrupción del embarazo, podemos hablar del matrimonio igualitario, podemos hablar de si la religión debe estar en la escuela o no. Podemos hablar de quién financia las instituciones eclesiásticas. También a quienes dan clases que no deberían estar, pero si están, quién las paga, los docentes de creencias, a los sacerdotes que imparten, o los llamados profesores, entre comillas, que imparten la religión católica en las escuelas. Ahora tenemos también imanes, tenemos rabinos. ¿Por qué no tenemos quienes imparten la doctrina Pastafari? No sé por qué unas cosas sí, otras cosas no, y por qué debemos pagarlo. Entonces, estos aspectos de la vida cotidiana, cuando hablamos de estos temas, precisamente en los compañeros de la escuela, sí que les interesa a todo el mundo. Ya no huyen, son temas de los que podemos hablar. De que las creencias que no influyan en la vida cotidiana. En la vida, cada uno que tenga las suyas, pero en la vida cotidiana, las cuestiones en las que hay diferencia de opiniones, establecer cuál es el mecanismo, cuál es el criterio de cómo afrontarlas. De esos temas son de los que podemos y debemos hablar. De los temas de creencias, yo sigo con mi activismo ateo, pero como sé que no vamos a convencer a nadie, no trato de evangelizar. Últimamente, pues en Twitter sigo activo. ¿Qué hago? Pues cada día más o menos voy poniendo una píldora.
una píldora de una reflexión. Sí, expresas tus opiniones, las dejas ahí y ya está. Sin entrar en debates, porque cuando entro en debate sé que es una mala idea. Quien viene a entrar al debate no viene a debatir, viene a tratar de convencerme. Y viene a tratar de convencerme de que estoy equivocado. Y, vamos, yo no pretendo convencerlo a él. ¿Por qué quiere venir a convencerme? Si me pregunta algo, le respondo con toda la amabilidad. Pero si viene a intentar convencerme, pues no, tú... Sí, hay pocas conversaciones... Sí, hay pocas conversaciones en las que realmente uno pregunte y a lo que responda siga al hilo, sino luego pues se suele decir, no, pero esto es que claro, si no tienes fe y tal, ¿no? Desde nuestro punto de vista, ¿no? Yo qué sé, esto ya es complicado. Precisamente en Twitter tengo como un tweet fijado el problema del mal. Gracias. Vamos a dar paso también a que hable, ¿quién faltaba hablar? Elliot. Elliot no ha hablado. Sí, Elliot y luego Leonardo. Elliot, activa tu micrófono. Hola, sí, ya está. Bueno, un poco, creo que todos tenemos nos rodeamos de esas mismas personas creyentes. Como dijeron antes, pues se pueden clasificar diferentes tipos de fe, ¿no?, que tienen esas personas. Pero en mi caso, la gran mayoría van a evitar como ese diálogo, ese intercambio de ideas. Simplemente no, yo creo y ya está, tú crees lo que quieres y ya está. Lo de cuestionar, preguntarse, reflexionar, la mayoría lo evitan, o sea, huyen de esto. Sí, no yo sé por qué, pienso... claro. Sí, dime. Sí, bueno, por eso no sé, pues, será muchos factores, ¿no? Porque no... Sí, yo el creo hecho que de creer en algo implica eso, creer y ya está. Me lo creo sin cuestionarlo, sin... Claro, es que realmente si tú hablas... Bueno, luego nos dirás, Chema, qué piensas tú, pero la fe, si tú tienes fe en algo y alguien te dice, oye, pero esto no tiene ninguna evidencia, esto yo creo que como esta cosa que tú crees por fe, hay muchas otras cosas que se creen por fe, son incompatibles. De hecho, la mayoría, eso es un hecho, que la mayoría de cosas que se creen por fe no son ciertas, eso es una realidad porque son incompatibles entre ellas. Entonces, bueno, cuando a una persona le pones esto, pues lo normal es que le explote la cabeza y que diga, bueno, pues no quiero sonar porque tiene una visión de fe. Y esto, yo creo que es que yo me temo que en última instancia la comprensión y la comunicación en este aspecto está abocada a llegar a un punto muerto en decir, mira, nada, lo que sí que es importante es que seamos capaces de convivir y de ser tolerantes, que yo creo que con esto habría un terreno muy ganado. Simplemente con que pasara como pasa en la mayoría de gente en España, que no porque una persona no crea dicen, uy, te vas a ir al infierno. Esto en muchísimas partes de Latinoamérica no pasa así. Dices, ¿no crees? Te vas a ir al infierno, es la primera vez. La gente tiene miedo, la gente pasa realmente muy mal cuando deja de creer en gran parte de Latinoamérica. Esto creo que estaremos todos de acuerdo en que debería acabar y debería ser todo el mundo, sinceramente, no te lo digo porque estés aquí, Chema, para que quede bonito, sino que todo el mundo debería ser como tú, capaz de afrontar la diferencia con esa cordialidad, con esa predisposición al diálogo, a la comprensión, a la amistad, a la aceptación, al trato cordial y cariñoso y amistoso del que piensa contrariamente a ti, el que piensa que lo que tú crees no es cierto, sea desde un punto de vista o desde otro. Esto realmente creo que debería ser la base, ¿no?, de toda la convivencia. Y esto, por desgracia, hoy brilla por su ausencia y lo que abunda es el tabú. Es decir, no, esto no se habla. No sé yo cómo lo veis. Bueno, Chema, vamos a dar paso a Leonardo, que aún no ha hablado Leonardo, y luego damos paso a Chema para que nos cuentes tus impresiones sobre lo que más te vas apuntándolo, Chema, porque hay mucho que... Son muchas, es responder. Sí. Es verdad. Leonardo, ¿qué vale. algo? Quería agregar algo referente a lo que dijo Fernando y Elliot sobre... Y luego eso de que el tema de religión luego es un tabú que no se quiere hablar. Creo que lo importante es que entre ambos bandos religiosos, como ateos, deístas, lo que sea, es que nosotros más que afirmar, que cuestionemos su postura, ¿no? ¿Y por qué es de este modo? ¿Por qué dices que funciona así? Ya entendí. Quiero entender cómo piensas tú. Creo que eso es muy importante porque si entre ambos nos ponemos a afirmar, nos vamos a enojar entre los dos y luego pues van a haber problemas, ¿no?
y es en un debate estar calmados y tratar de entender a la otra persona y cuestionarla. Eso creo que es bastante importante. Y con nosotros, los que somos ateos, para que no caigamos en eso de la carga de la prueba, creo que es importante que digamos que en vez de que yo, Dios no existe, es decir, si alguien viene a afirmar que Dios existe, yo no creo que Dios existe, pero vamos, cuéntame, ¿por qué crees que Dios existe? Que es completamente diferente a decir que afirmar Dios existe, ¿no? Sí, yo creo que... Disculpa no, que... bueno. Disculpa que perdón, panel, No, que habla. te interrumpa. Yo no estoy tan de acuerdo con esa postura, porque el ateo para mí no es que no creas en que Dios existe, sino que Dios no hay suficientes elementos para poner sobre la mesa, ni siquiera que la existencia de un Dios. O sea, no hay que pensarlo para mí, porque no hay elementos para ponerlo sobre la mesa. No es decir, no creo en Dios, no, ni siquiera lo pienso. Porque así como no me interesa pensar sobre los unicornios, no hay elementos para ponerlos sobre la mesa. Entonces, porque la otra, lo que tú dices sería una creencia. La creencia de que no existe. Y para mí no se llega ni a una creencia. No hay cómo ponerlo sobre la mesa. Es más bien una conclusión, ¿no? Que llegaste, a la que No, yo llegué no hay, a la conclusión. No, es un hecho, no es una conclusión. Exacto, o sea, no hay elementos para poner sobre la mesa algo. Entonces no hay un punto de esto. Yo sé que no es el tema, pero... No, yo aquí, ya, es que es difícil, hablando de algo que tenga relación con Dios, parece que todo gravita a decir, pero si no puede existir, pero ese tal. Bueno, primero os remito a el vídeo No existe ningún Dios en este mismo canal, podéis verlo, que es muy interesante y que, digamos, Óscar nos lo explica con un conocimiento, una estructura del pensamiento muy clara. Bueno, os lo recomiendo para que lo veáis por información. Y bueno, es que realmente yo lo que digo es que los dioses son personajes de ficción. Esto es a lo que apunta toda evidencia, según lo veo. Esta es la manera en la que yo tengo de evitar problemas ontológicos, filosóficos y que me dicen, pues llama a habla con un tal, habla con cual. Digo, no, a ver, es que yo, toda la evidencia que tengo es perfectamente, está 100% apoyando para mí la realidad de que los dioses son personajes de ficción. Han existido miles de dioses, se han extinguido, hay muchas ideas. Cuando uno dice yo creo en Dios, le preguntas y cuesta encontrar varios creyentes que creen exactamente la misma cosa. De hecho, hay incluso estadísticas, preguntas en España, tanto por ciento de la gente cree en Dios, pero no en la vida eterna. Otros en la vida eterna, otros en no sé qué, otros en el cielo, otros en el infierno, otros en el purgatorio. Cada creyente se coge y cree sus cosas, sí o no. Poca gente sigue, digamos, toda la doctrina y la cree a pies juntillas, que es lo que, cuando eran las cosas fáciles de discutir, ahora ya dice, bueno, pero es que yo creo en un Dios deísta. Y si lo que era al pie de la letra. Y te tienes que estudiar a ver cada uno en lo que cree, tío. Todo esto para mí, yo ese problema lo atajo diciendo, mira, toda la evidencia que hay apunta a que los dioses son seres de ficción. Muéstrame una evidencia que diga que no son seres de ficción y empezaré a creer. Toda la evidencia indica, aunque sea una cosa trivial, que sí, no es muy apropiado, la gente me reñirá por esto, pero toda la evidencia es que los superhéroes, los mitos son ficciones y los dioses, pues nadie cree hoy día en Anubis, en Osiris o en otros dioses, y que Jesucristo resucitó y que subió al cielo, pues bueno, también Mahoma subió al cielo en un caballo alado. Esto, bueno, pues si alguien se lo cree, tiene que admitir que todo parece indicar que es una ficción. Entonces yo sigo el camino de la evidencia. La evidencia para mí me dice esto. No entro en si soy agnóstico, sino los dioses son ficciones. Eso es lo que yo pienso y tal, lo que la evidencia me dice a mí. Bueno, lo que yo dije hace rato... Perdona, creo que tenemos que dejar hablar a Chema porque están acumulándose muchas cosas para si quiere contestar, Chema. Ya te digo que aunque esto al final... No, como tú veas, o al menos... Sí. Bueno. No, yo, por decir, han salido muchos temas, todos está claro que evidentemente interesantes, y todos tocan, y o sea que lo que sea. No sé si Leonardo quería decir algo antes, igual sí, dilo y luego ya...
Bueno, nada más quería aclarar en el contexto del que lo dije, ¿no? Por ejemplo, si te llega una persona que por alguna cosa que salga, Dios sí existe. O sea, en ese contexto lo dije, ¿no? Como no piensas de esa forma, pues la verdad yo no creo que Dios exista. Pero adelante, cuéntame tu postura, ¿no? Ujú. En ese contexto lo dije yo. Sí, digamos, tú le pasas la carga de la prueba a él, dices, bueno, no tengo que demostrarte yo que no estoy. Ajá. Si tú dices algo, demuéstrame o dame una evidencia de que debe existir, ¿no? Exacto. Sí, muy bien. Sí, habéis tocado muchos, desde que me he ido a enchufar el ordenador han salido muchos temas. Has vuelto, se te ha revuelto el patio. ¿Qué ha pasado aquí? Sí, ¿No os puedo dejar bueno, solos? normal, no se os puede dejar solos. Normal. Sí. Es que, vale. Mira, porque el primero que estaba hablando ahí ha sido Juan, ¿no? Creo. Entonces yo sí que de Juan, porque Juan me ha dicho, me ha apuntado, me ha venido bien a apuntarme, Manuel. Gracias. Juan me ha dicho, sí, Juan has hablado sobre todo el tema de la verdad y tal. Entonces, es un tema sin duda, o sea, complejo, y en la filosofía siempre ha estado el problema ahí, de si conocemos o no conocemos la realidad, de si nuestra mente es capaz o no es capaz de conocer. Entonces, bueno, creo que es un debate complicado y largo, ¿no? Y largo. Pero sí, por aclarar, la creencia, ¿no? De que nuestra mente es capaz de hacerse de algún modo con la realidad. No absolutamente, no totalmente, y que sí que eso importa, ¿no? O sea, que la verdad, tú me hablabas un poco, Juan, el tema de si la verdad es tu verdad. Entonces, claro, mira, si la verdad fuera mi verdad, te lo digo en serio, no me interesaría tanto. O sea, bueno, me interesaría, pero a mí lo que me interesa es una verdad, y por eso lo llamo yo verdad, que es común a todos. Que es común a todos. Mira, para ti y para mí puede ser distinto incluso la temperatura. O sea, ahora mismo tú puedes estar, no sé, a 15 grados y yo a 12, me da igual, ¿no? O sea, eso es distinto para ti y para mí. Pero hay cosas que son comunes a los dos. Entonces, por ejemplo, que estamos quizás en el mismo país, que estamos ahora mismo conectados por Internet, en la misma plataforma. Para mí eso es verdad. Entonces, eso es porque es la realidad, no por otra cosa, ¿no? Entonces, nos une a ti y a mí. Entonces, hay algo que de algún modo une a todos los seres. Esa sería como la verdad, ¿no? La realidad. Hablabas de que la mente nos engaña y tal. Bueno, me parece un tema complicado, porque yo diría que los sentidos nos dan información a veces, pero propiamente no nos engañan, ¿no? Sino que dan información y nosotros tenemos que interpretarla y podemos acertar o no. El ejemplo típico es, tú metes un lápiz en un vaso de agua y parece que está partido. No, tu mente te está engañando. No, no te está engañando. Simplemente te da una información y tú puedes corroborarla. Puedes coger tu otra mano y tocar a ver si está partido. Y dices, pues no me cuadra lo que veo con lo que toco. Entonces ahí vas conociendo la realidad. El boli no está partido. Bueno, creo que existe un modo y sobre todo hay una filosofía de fondo que es que la mente, es verdad, el entendimiento, es capaz de captar las cosas inmateriales, por así decir, las verdades, ¿no? Las verdades. Entonces, ahí sí que me diría. Me parece muy difícil el debate, pero bueno, sí explicar sí, que no, sí que... esto se sale completamente, esto Claro. es para otros Aunque varios tiene programas, que ver, ¿no? aunque Pero sí, tiene sí. que ver, por eso Juan lo ha comentado, está claro, pero bueno, sí que creo. Creo, de hecho, que el hecho de que la gente se ponga a hablar sobre cosas es como responde a la necesidad de saber. Y, por ejemplo, las reacciones violentas de la gente, no, esto es así. Es como la necesidad que tenemos de comunicar verdades a los demás y entonces, pienso que eso, claro, sí. pienso que el hombre está como continuamente buscando la verdad. Sí. No, de hay hecho, ejemplos tontos, hay ejemplos tontos de que la verdad nos interesa. Sé que son un poco tontos, pero es que a mí me iluminan, ¿no? O sea, no, mira, tírate desde 12 metros, tú tranquilo, tú imagínate, tu verdad es que no te va a pasar nada. Lo siento, ¿no? O sea, si me tiro de 15, 20, 30 metros, por mucho que mi verdad quiera ser otra, me voy a morir. O sea, hay cosas que no se pueden Como negar. si yo lo creo, entonces es así, ¿no? Claro, entonces para mí, llegar a ese tipo de conclusiones, que la ciencia ayuda, la ciencia ayuda, o sea, la ciencia me dice que mis huesos se van a partir en 37 trozos, o sea, para mí eso es verdad. Sí, o sea, yo es común a todos. Es común, siguiendo ¿no? el hilo de lo que dices, Chema, me parecería un punto de, bueno, como de conclusión y como una propuesta de entendimiento. Yo creo que es la única que tenemos todos. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Si estás de acuerdo conmigo, genial, cerramos. Ya, si no, vamos a tener aquí una discusión. No, es broma. Yo pienso que precisamente lo que estás diciendo, hemos de, para
sentar las bases de la convivencia entre toda la humanidad, cosa que está complicada, creo que deberíamos buscar lo que tú dices, Chema, qué nos une realmente, qué es una realidad que todos aceptamos como real, y a partir de ahí ir viendo hasta dónde podemos edificar unas normas de conducta, una ética, unas leyes, una convivencia, una organización de la sociedad, unas amistades, un desarrollar nuestros pensamientos, nuestras facultades, nuestros recursos humanos, nuestros valores humanos, todo basado en cosas que sean ciertas para todos y evidentes. Y en el momento llegamos a, bueno, miren, yo tengo una creencia, es que resulta que luego vamos a resucitar o vamos a reencarnarnos. Mire, esto vamos a dejarlo al margen. ¿Usted lo cree? Me parece muy bien. Pero creo que esta es una cosa que, sinceramente, desde mi punto de vista, la gente que no tenemos una religión, no tenemos una creencia en algo sobrenatural, hacemos bastante, que es decir, oye, mira, yo baso mi ética en las necesidades biopsicosociales, como dice Óscar, no dejen de ver su vídeo, no existe ningún Dios. Y bueno, tenemos bastantes bases filosóficas, biológicas, racionales, sociales, psicológicas, de todo tipo, para construir una convivencia. Y lo que ya sea una creencia que solamente tiene una parte de la población y que no es demostrable, vamos a dejarlo. Por supuesto, cada uno es libre de explorarlo, de hacer sus asociaciones, de seguir esas creencias, de investigarlas, de vivir de acuerdo con ellas, perfecto. Pero respetemos ese marco y fortalezcamos ese marco común para todo el mundo. Y yo por esto creo que las creencias que claramente no tienen una evidencia, debemos dejarlas al margen de la construcción de ese marco común para convivir. Y luego nos sentamos a hablar de si puede haber algún Dios o no, lo discutimos, lo hablamos, quien quiera vivir esto que lo viva, pero creo que esto, no sé, digamos, he hecho un poco como tú antes, ¿no? He cogido tu idea y la he desarrollado desde mi punto de vista. No sé, esta sería mi propuesta, no sé qué opináis, si alguien quiere añadir algo. Yo lo veo difícil. Sí, yo diría... A ver, básicamente está diciendo que la convivencia es vivir como ateos y que luego cada uno que piense como quiera. A los ateos no está muy bien, pero a los creyentes no creo. Creía que no había quedado tan descarado, me cago en la mar. Creía que os lo había vendido mejor. Me cago en la mar. Gracias, Omar, gracias. Sí, es que más o menos es eso. Bueno, pues... Sí, tiene que ver con un tema que ha comentado antes Fernando, con el laicismo. Claro, o sea, si simplemente descartamos del plano social aquellos motivos por los cuales discutimos, acabaríamos descartando todo. Porque hoy quitamos el crucifijo que tengo ahí, ¿no? Lo quitamos de las escuelas, porque eso va a generar discusión, tal, perfecto. Mañana, quita tu escudo del Barça de tu bar. Pasado mañana... Hombre, son motivos de discusión. Sí, con el Barça no. A ver. Bueno, ahí sí no se mete. Una cosa. Aquí hay que... ámbito privado, no discutamos. Pido la palabra y me la doy porque quiero. Porque sí. Porque sí. A ver, la cosa es que es evidente que poner un escudo del Barça, es que ha dicho el primer ejemplo que se ha ocurrido, ¿no? Pero bueno, sí, quitamos el crucifijo porque el hecho de que Jesucristo resucitara y fuera al cielo es una creencia que tú tienes, pero yo creo que, sinceramente, esto debe quedar al margen de la sociedad. Por eso creo que en una escuela donde va todo el mundo no debe haber este símbolo. Tú dices, ¿lo quitaríamos todo? No lo creo. Porque, por ejemplo, si decimos, bueno, debemos de compartir las ideas cordialmente, respetarnos, tal. Todo el mundo tiene derecho a tal. Los derechos humanos son una cosa que puede estar en todas las escuelas porque no hay nada que diga, esto no es así, ¿sabes? Aunque irán cambiando, de hecho van cambiando. Irán cambiando, sí, pero hay un consenso muy grande. Cristianos, es curioso, pero... Bueno, bien, en cualquier caso, hay cosas que son evidentes y que todo el mundo acepta. De hecho, a ver, en las leyes, tú cuando se celebra un juicio, no sé, la sociedad funciona y funciona sin creencias en nada sobrenatural. Porque tú en ningún juicio dices, oiga, pero es que Dios ya castigará a esta persona, no la meta usted en la cárcel. Dice, no, perdona, que Dios castigará o no a la gente es algo completamente ajeno a la vida
cotidiana. Esta persona ha atracado un banco, la vamos a meter en la cárcel 10 años porque es lo que dice la ley, porque si no, la ley no funciona. Y esto funciona igual para creyentes y para no creyentes. O sea, tu creencia puedes mantenerla al margen, como decía Fernando, ¿no? del funcionamiento de las estructuras sociales. Yo, no sé, si vosotros decís, claro, lo que tú has dicho es que, claro, todos ateos y tal, es que yo no veo, no todos ateos, sino tú puedes tener una creencia, pero cuando una creencia es algo sobrenatural, que no tiene manera de demostrarse, que es invisible, que es imperceptible, pues, macho, no podemos hacer caso a todas estas creencias e incluirlas. No podemos incluir el hinduismo, el budismo, el islam, porque ahora te dicen, bueno, todas las mujeres con la cara tapada. Y tú dirías, oiga, usted... Y para otra persona dirá, hombre, es que si no respetamos lo que dijo el profeta, y tú dices, pero bueno, no. ¿Sabes? Yo no lo veo así. Sí, yo creo que... es un tema desde luego interesante. Sinceramente... Perdona, acabo y te dejo hablar. Sinceramente esperaba que me dijerais, bueno, pues bien, lo que has dicho, perfecto, es una base perfecta, cerramos y tal. Ha sido mal. ha sido mal, ha sido fuego, amigo. Un ateo ha dicho, no. No, qué venga, mal. Comenta, Chema, comenta. Esto está claro que no lo arreglamos hoy, pero haremos más programas. Sí, no, es un tema muy interesante, es un tema, desde luego, un poco conectando con lo de, por lo del el laicismo y tal, yo no sé si es tan fácil, lo que quería decir con el ejemplo de escudo, es que no sé si es tan fácil entablar una serie de elementos donde nadie discuta, ¿no? Porque somos capaces de discutir de cualquier cosa. Entonces, siempre puedes eliminar una serie de elementos y luego siempre va a haber otros de discusión. Entonces, me parece difícil, por lo que decía Omar, o sea, claro, lo que tú planteas, Manel, claro, vamos a vivir socialmente como ateos y si tú quieres, cree dentro de ti. Pero claro, para mí como cristiano, date cuenta de lo que me estás pidiendo. Me estás pidiendo que mi fe no se refleje socialmente. Y en cambio, tu ateísmo sí se refleja socialmente. No, espera. Porque socialmente no hay... Lo que pasa es que es muy diferente, por ejemplo, que tú vayas a las... Disculpa, Leonardo. Es que, a ver, yo no te estoy diciendo, no, nadie puede creer en Dios. Tú no puedes creer en Dios y tú tienes que... No, tú puedes tener tu creencia, por supuesto, y puedes tener tu religión y creer tus cosas. Pero lo que vamos a sacar del funcionamiento de la sociedad es las creencias de cada uno. Imagínate, aquí, claro, es que en España solamente no, hay 2 millones y pico de musulmanes también, pero hay mayoritariamente, la religión católica es la que todo el mundo profesa, si es que profesa alguna religión. Luego hay un grupo muy importante de musulmanes y luego ya grupos muy minoritarios. Pero imagínate que en otros países donde hay 4 o 5 religiones con bastante número parecido, la única manera es dejarlo de lado. Porque si una gente dice, oye, no, es que a mí me has de adaptar esto a lo mío, yo creo que estas creencias, yo no estoy imponiendo el ateísmo a nadie. Si alguien quiere creer, que crea. Pero lo que creo que los crucifijos deben estar fuera de la escuela, yo creo que sí. Porque yo no te voy a decir, yo no voy a poner en las escuelas que nadie crea en ningún Dios. No lo voy a poner esto. Simplemente lo voy a dejar como una opción personal y no va a tener que influir en las leyes, ni en la educación, ni en nada. Y luego, pues bueno, pueden haber sus parroquias y pueden haber todas las asociaciones que sean, ¿sabes? Creo que no es lo mismo, Chema, creo que no es lo mismo, tú dices, bueno, es que todo lo que sea discutible, a ver, vamos a ver, pues por ejemplo, ¿qué hacemos con una persona que ha cometido tal crimen? Pues vamos a ver cómo lo hacemos para hacer un sistema que esto se castigue, que esto se reinserte, que esto se rehabilite. Y habrá discusión. Hay discusión, pero esa discusión para nada va a entrar. Sí, pero yo no digo que no haya discusión. Yo digo que quitemos aquellos elementos de la discusión que sean para uno simplemente inexistentes, porque todo el mundo estaremos de acuerdo en decir, bueno, aquí hay un daño, se ha de reparar, bien. Pero cuando uno diga, no, pero tenemos que pensar que es que Dios ha hecho esto, ya, ahí en el momento hablas de Dios, esto es una realidad que para ti es real, pero para mí ni existe. Mientras que para todo el mundo existe el daño que se ha hecho a esta persona, el funcionamiento, la economía de la sociedad, todo esto existe. Entonces, no es lo mismo poner un escudo del Barça, que es una cosa claramente limitada, o, ¿sabes? Es como si dijeras, todo el mundo tiene que jugar al ajedrez. No, vamos a, quien quiera jugar a ajedrez, que juegue, quien quiera jugar a fútbol, que juegue. Pero no vas a decir, no, aquí todo el mundo va a jugar a fútbol. No, oiga, si alguien quiere jugar a fútbol, que juegue. Si alguien no quiere jugar a ningún juego de equipo, que no juegue. Pero no vamos a... O sea, esto no es necesario, no es que todo el mundo tenga que ser de un equipo. Puede haber quien no le guste el fútbol, pues el fútbol va a ser una cosa privada y que no vamos a tenerla ahí por obligación, ¿no? Entonces... Mira, o sea, el ejemplo de a este ha cometido un crimen,
¿vale? Y tal, todo el mundo ve los hechos, sí, pero por ejemplo, yo tengo amigos míos que te dirían, no, pero, tío, no hay justicia, déjalo, paz y amor, ¿sabes? Ya, déjalo, el karma ya se encargará. No tienes que hacer una ley que le pene. Entonces tú dirás ahí, claro. hombre, no sé, igual sí que hay que poner una ley que haga algo contra este criminal. Y Claro, entonces ahí claro, ya, claro. no, es que Sí, para mí sí. tu karma es inexistente. Claro. O sea, Por eso, entonces, por eso. me parece como lo que tú dices en la teoría como que suena bien, pero no sé si en la realidad es posible. Es que, ¿no? Entonces, pues, Chema, No, pero es que es el caso de los curas pederastas, que nos juzga ellos. Los juzga el Vaticano, ¿no? O sea, sí, bueno, ¿por qué tienen ese beneficio? No, pero antes, Claro, es que son los antes que de ya programan que unos salirnos, beneficios. sí, unos pero a ver, no nos salgamos por estas no, peteneras, por yo- favor. No, porque- no, no, nada más sino, déjame dejar no, sino algo. que pongo el ejemplo de los beneficios sociales que tienen las iglesias, de excepción de impuestos, beneficios fiscales, que si comete algún delito, bueno, no digamos un delito, un sacerdote, pues diga, no, pues es juzgado diferente a las demás personas. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Hay un punto, perdón, de lo que habla Chema que me parece muy interesante. Chema dice, no puedes proponer que vivamos en tu ateísmo, ¿cómo me vas a decir eso a mí, no? ¿Cómo lo voy a ver yo? No sé, algo así dijiste, ¿no, Chema? sí, Con lo que digo. Pero, bueno, Sí, perdón. o sea, lo que quería decir era un poco reafirmar lo que decía Omar, que en el fondo la postura de Manel no era tan neutra como parecía, sino que la postura suya, supuestamente neutra, en realidad es partidaria. Es lo que yo quería decir, es partidaria por el ateísmo. Ok, el punto que yo ahí quiero, exactamente es eso, Chema. Fíjate, el punto como yo lo veo, y como creo que Manel lo estaba, no sé si tú me dices, Manel, si me equivoco, si no es como tú lo dices, es que el ateísmo no es una, no es una institución, no es un pensamiento institucionalizado, no es una doctrina, el ateísmo es, tú naces ateo, tú naces sin creer en absolutamente nada, lo demás te lo inculcan. Entonces, lo que Manel quiere decir es que saquemos de la sociedad todas las creencias, o sea, todo, y que se vive en una libertad en donde tú puedas ejercer lo que tú quieras en tu lugar. El problema es porque el ateo para mí es como el no jugador de fútbol. O sea, no practicas no jugar fútbol. Claro, no es que digas que nadie juegue. Ajá, exacto. Es esa libertad de derechos, es esa libertad de creencia. Y yo sí estoy de acuerdo en eso. Sí creo que hay que sacar por ejemplo, yo mando a mi hijo a una escuela que no es religiosa y lo hacen rezar el Padre Nuestro cuando llega. Y yo digo, ¿por qué? O sea, déjenlo que él absorba, y si quiere ser el musulmán, si quiere ser el ateo, si quiere ser el católico, que lo sea, no tengo ningún problema con eso, pero que lo sea de él absorbiendo por su cuenta lo que él quiera, porque el indoctrinar a una persona es lo que no estoy de acuerdo. Sí, yo era ese el sentido en el que lo decía. Yo creo, Chema, que no es que yo te diga, no sé, igual yo me he expresado de una manera que no ha sido correcta, pero bueno, lo reformulo por si acaso, ¿no? Yo no te digo, bueno, nada, las religiones fuera, no quiero saber nada de religiones que no existan, que nadie crea. No. Yo lo que digo es que, como tú decías, el ejemplo que tú has puesto es súper válido. Si una persona ha cometido un crimen y llega alguien y te dice, bueno, paz y amor, tío, el karma se encargará de él, tú dirías, no, hijo, no. Entonces una persona podría decir, no, pues hay que cortarle la mano porque lo dice el Corán, ha robado algo, se le corta la mano. Bueno, no, esto no lo dice el Corán, no lo sé, ¿no? Pero sé que en algunos países se ha hecho esto. Alguien roba, corta la mano porque hay unas escrituras que lo dicen, ¿no? O las mujeres tienen que ir con la cara tapada porque tal. O no se pueden casar los homosexuales porque esto es contrario a Dios. Esto pasa en grandísima parte de Latinoamérica, si no en toda. O no se puede, yo qué sé, pues, no, mira, tú te vas a morir de aquí un mes, no puedes decidir morirte ahora, tienes que pasarte ese mes sufriendo porque sufre como Cristo sufrió. Esto no se puede admitir. Yo no te digo, vaya a imponer el ateísmo. Yo no digo poner en las escuelas, no crean en ningún Dios. Yo lo que me refiero es, vamos a dejar fuera las creencias en algo sobrenatural que no tenga ningún reflejo demostrable, palpable en la vida real. Y claro, tú lo que dices es un poco, bueno, entonces no hablamos de nada. No, hombre, no. Hay muchísimas cosas. Las necesidades de una persona, biológicas, psicológicas, sociales, humanas, de todo tipo,
están muy estudiadas y se conocen. Una persona necesita un techo para vivir, esto es un derecho humano, no puedes dejar a un tío en la calle que se muera de frío, eso todos estamos de acuerdo. Matar es malo, claro que matar es malo, no hace falta que nos lo diga una religión. Y tenemos bastantes elementos como para crear sociedades, de hecho en Islandia, que hay un ateísmo bestial, funcionan, hay muchísimos países con una gran ateísmo, con una gran laicidad y una gran cantidad de personas que no tienen creencias en ninguna religión y funcionan. Luego las sociedades pueden funcionar. Sí, yo creo que es que si empezamos a meter las religiones a influir en las leyes, en la educación, yo creo que vamos mal porque siempre va a crear una disonancia entre otras personas, mientras que lo que decías tú, ya te digo, yo sinceramente creo que lo que tú has dicho, de lo que tú has dicho, se sigue muy concreta, de una manera muy lógica, es decir, bueno, perfecto, vamos a dejar, o sea, tú y yo, Chema, de hecho vamos a hacer muchas cosas, vamos a hablar más, vamos a crear situaciones en las que promovamos diálogo, entendimiento, conversaciones, amistades, pasarlo bien, y todo esto lo podemos hacer desde una base que sea común para ambos, y esto creo yo que es el único camino para que en la sociedad pase esto. Mira, por ejemplo, ahora, como un ejemplo extremo, ¿no?, lo que está pasando con las caricaturas de Mahoma, pues hay ahí un sirio que se ha dado Macron un ultimátum a los musulmanes para que digan, oiga, esto no puede ser y tal. Claro, las creencias en algo que no tiene una base y que no tiene una base empírica que todos podamos ver y que la ciencia pueda decir, mira, esto existe, debemos dejarlas en otro plano. Y deben ser privadas. Privada no quiere decir que no puedas salir de casa tú con una camiseta que diga Dios es mi amigo. Tú puedes salir y puedes tener tu parroquia y puedes hacer, pero de una manera... Pero ya meterlo en política, en educación... Exacto, de una manera que sea completamente privada, pienso yo. Sí, okay. Oye, sí, perdona, Pedro, es que me da pena porque ahora se empieza a poner emocionante, pero a y media me estaban esperando a las 8:30 de España. ¿Podrías a dar otra misa? No, ya misa ya no. Una está bien al día, pero tengo una charla y me da, de verdad, es súper a gusto y ojalá que Chema, no será la última vez que hablemos. Se estaba poniendo más caliente la cosa. Pero... Sí. Te quería dejar con una cosita, Chema, rápido. Vale, Pedro, un segundo. La diferencia entre el simbolismo de un crucifijo en un lugar social o neutral, por así decirlo, con un símbolo deportivo. Nunca nadie, en la historia al menos, que yo conozca, ha votado, como en mi país, por un símbolo deportivo, ¿me entiendes? Políticamente, lo cual sí lo hacen religiosamente para quitarle derechos a las minorías, a las mujeres en este momento, y para inclusive poner Biblias como libros de historia en los colegios. Entonces ahí es donde tenemos que saber diferenciar los simbolismos religiosos con algo mundano como un deporte, ¿no? Sí, nada más es verdad, tienes toda la razón del mundo. Yo más el ejemplo del School Bus no lo decía tanto como que sean al mismo nivel, como que también en un campo de discusión. Pero bueno, ya también Manel me ha respondido a eso. Pero bueno, claro, justo. Oye, sí. Simplemente para despedirme no, gracias. Sí, totalmente de acuerdo, 100%. Manel, si me dejas simplemente para despedirme, por si os interesa, pero te pido permiso primero para no decirlo antes. Claro. Yo tengo, por si os interesa verlo, ¿vale? En el confinamiento grabé 7 vídeos en YouTube donde yo explico un poco por qué pienso que la fe es razonable, ¿vale? Entonces, si me das permiso, doy el nombre del vídeo y el canal. Sí, dilo, adelante, claro. Para no hacer, ¿cómo se llama esto? Publicidad. Spam. Dilo, claro. Si os interesa, ¿vale? Esos 7 vídeos. No es un canal mío, de hecho, porque yo no tengo canal de YouTube, no tengo nada, no tengo WhatsApp y da gracias. Pero se llama Dando Razones y están en un canal de una parroquia que el canal se llama Parroquia Sagrado Corazón, de Talavera de la Reina, es la ciudad, ¿vale? Parroquia Sagrado Corazón, Dando Razones. Escríbanlo en el chat. Ah, vale, perfecto, sí, buena idea. Bueno, yo ya lo encontré aquí. Chema, sí. Yo te quería preguntar algo. Yo tengo un podcast... Vídeos, ¿vale? Muy sencillos y seguro que muchísimas cosas no me las aceptáis, pero como os interesa el tema, a lo mejor... Sí. Muchas gracias. Pues yo ahí los veré. Chema, antes de que te vayas, ¿puedes dejar tu contacto? Vale, te dejo mi mail. Ahora lo dejo en el... Por supuesto, Gracias. sí. Encantado. Claro. A ver, Dando Razones, así se llaman los vídeos, son 7 vídeos. Y el canal se llama... A ver, Parroquia... ¿Vale? Yo creo que los encontraréis, ¿vale? Y os dejo mi mail
Me atrevo a decir que casi de otro catolicismo, pero mire, de los colegios que yo fui en los 70, los sacerdotes eran otra religión que la tuya. Sí, Completamente. sí, sí, sí. Otra forma de pensar. Sí, Yo sí, estuve sí. en un Lógico, seminario claro. y iba a ser sacerdote, Chema. Ay, Ahorita yo tenemos cosas estoy en en común. una Tenemos en común. Habríais sido colegas, tío. Ah. Oye, familia, pues Tendríamos nada, me ahora da a mucha dos pena, sacerdotes sí, aquí, claro. me da Creo, pena te voy a hacer un sentirme esto poco, súper a gusto con vosotros y te voy a hacer un y poco si de se spoiler, repite, Chema. Te voy a hacer un sí. poco de spoiler. Creo que se te viene un podcast con 3 ateos dándote a la caña. No sé, algo me Bueno, hace pensar. no, porque aquí todo el mundo ha mostrado mucho respeto, yo creo que va a haber Sí, no, Chema, encantado. ningún problema. Nos vamos a seguir en contacto. Un abrazo bien Genial, fuerte y venga muchísimas chicos, gracias por venir. Hasta pronto. nada, hasta luego. Gracias, Chema. Un abrazo. A vosotros, muy bien. Bueno, ahora que se ha Es ido el interesante, sacerdote, están Chema, ¿eh? locos los religiosos. Nunca me había caído tan bien un creyente, la verdad. No, la verdad, como Chema ya le enviaré yo el vídeo para que lo vea después. La verdad es que da gusto hablar con una persona así, que sabes que tiene una visión completamente diferente, pero eso, yo hablé una vez con él y él me ha llamado esta tarde y me ha dicho, oye, me pilla en misa esto, pero luego vengo. Y digo, vale, va. Nunca había oído esto de, oye, después de misa voy a tu tertulia. Esto es la primera vez que lo oigo. De todo, vivir para ver. Oye, Manel, no le pregunté a Chema, tú debes de saber qué congregación es o es diocesano. ¿Qué es? Bueno, no lo sé. Porque si me dices que es jesuita, pues sí, los jesuitas creo son que como es un más cura abiertos, normal, ¿no? católico y ya está. Totalmente. No sé hasta qué punto. Pero bueno, estamos en contacto, lo iremos hablando con él y todo esto. Bueno, este trocito a lo mejor un poco lo cortamos también de esto, pero bueno. La verdad es que ha sido un placer. Si queréis decir alguna conclusión, lo digo ahora. Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer contar con la presencia de Chema, especialmente porque es sacerdote y porque ha venido aquí a discutir, a discutir en el buen sentido de la palabra. Es que hablas de discutir, a conversar con nosotros, a intercambiar ideas, ha sido un placer. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por haber venido. Si alguien quiere decir alguna última cosa. Yo, como conclusión, quería decir que mediante todo lo que dijimos, no hay que ser egoístas con el conocimiento está para compartirlo. Y esa es mi conclusión, ¿no? Fomentar el debate, compartir el conocimiento de parte de cualquier bando. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra cosa? Por mi parte, yo iba de vuelta a los niveles, porque escuchando a Magnabosco, la única forma de que tú puedas convivir o conectar con alguien, enganchar, engage with someone, es de si ellos tienen la mente para abrir, para estar también escuchando, como el caso de este cura, ¿no? Sí, Como sí. decía en los 70 jamás un cura te iba a decir cosas cosas así o abrirse a una conversación. De hecho, igual, yo me he quedado alucinado cuando le he preguntado, Chema, bueno, ¿tú crees que...? Y él, bueno, ha admitido que, bueno, en un marco teórico con todas las reservas tal, pero dice, bueno, yo podría estar equivocado. Y dices, ostras, muy bien, ¿no? Esto y muchos te dicen... ¿Quién te dice eso? Esto está muy bien. Les preguntas eso y te dicen, no, Dios existe. Exacto, sí, claro. Es una actitud buenísima. Claro, porque nada es certero en la vida, supuestamente, ¿no? Por eso quería ver a qué nivel él piensa que con qué gente se puede conversar y con cuál no, para no perder el tiempo, porque muchas veces es hablar con una pared, ¿no? Entonces, yo creo uno tiene que enganchar con gente que quiera escuchar y que esté en ese proceso. Esa gente no es necesariamente más fácil, sino más simple de tener una conversación honesta, por lo menos. Sí, yo creo que con Chema, por ejemplo, a lo mejor si te pones, yo estoy convencido que si nos ponemos a discutir sobre si existe Dios o no, sobre por qué él cree que es verdadera su religión, por supuesto vamos a llegar a punto en que digamos, bueno, pues ahí yo ya dejamos aquí en un punto muerto. Yo he tenido 2 conversaciones con sacerdotes muy cordiales, muy amistosas, les estoy muy agradecido por haber venido al canal. Y las 2 conversaciones han sido muy amistosas, muy cordiales, muy buena onda, pero hemos llegado a muchos puntos muertos, bien, pero al menos ha habido y es una gran cosa, la voluntad de entendimiento de hablar, ¿no? Esto es grandísimo. Es y esto increíble. yo creo que es lo que hemos aprendido hoy con Chema, que se puede hacer, se puede convivir, porque hemos hecho una convivencia con una persona, con un sacerdote, que además no es que simplemente crea, sino que te ha depositado toda su vida y su energía en esto. Y bueno, ha sido una gran conversación. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por participar y muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando. Si habéis llegado hasta aquí ya tenéis un meritazo. Y nada, os invito a todo el mundo que estáis escuchando a participar cada tercer sábado de mes a la misma hora. Hacemos una tertulia
y cada primer sábado de mes a la misma hora hay una emisión en directo en la que se puede participar por Zoom para hacer preguntas al invitado. Y bueno, pues nada, no olvidéis suscribiros en el cuadrito que tenéis aquí abajo a la derecha en el vídeo, suscribiros al podcast si estáis escuchando, difundir entre vuestras amistades y nada, un abrazo muy grande a todos y hasta pronto. Chao. Bueno, Gracias. Adiós. hasta luego. Adiós. Un placer, Adiós. chicos. Cuídense. Muy bien.